Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy el Congreso de los Diputados ha aprobado su particular ley mordaza, que consiste en limitar la presencia de determinados medios de comunicación en las Cortes. ¿Qué medios? Aquellos que molestan al poder. La prensa unánime se ha puesto de acuerdo en caracterizar a los nuevos proscritos como agitadores ultras, es decir, que o eres del rebaño o eres un agitador ultra. ¿Y quién no es? Vamos a ver, aquí se trata de lo siguiente. Si tú eres un periodista parlamentario, tienes que amoldarte a los modos parlamentarios y, por tanto, cuando pase Patxi López por allí, has de decirle buenos días, señor Conde. Si no le dices buenos días, señor Conde, a Patxi López, entonces eres un agitador ultra. Manda narices, ¿eh? O sea, esta moda de la prensa gamberra, que hace preguntas incómodas y tal, esto lo inventó la izquierda. Recuerde usted, os acordarás, muy joven, yo se lo digo, el programa Caiga quien caiga, que por otro era un formato argentino, pero en fin, muy particularmente, ellos lo inventaron. Y entonces no les molestaba nada, les molesta ahora que aparece gente como Vito Quiles Ondongo, que son mucho más educados, por cierto, que aquellos, pero que hacen lo mismo. Y entonces ya hay la piel, ¿verdad?, que les raspa. Al mismo tiempo, el Gobierno en el Consejo de Ministros aprobaba una regulación del secreto profesional, que, como usted sabe, es la facultad que tiene el periodista de no revelar sus fuentes. Esto es un derecho constitucional que no se había desarrollado, en realidad porque no hacía falta. Ahora se desarrolla. Se desarrolla en principio para, versión oficial, proteger el secreto profesional. Bueno, sí, vale. La trampa, como siempre, está en la letra pequeña y en las excepciones a ese secreto profesional y en la ambigüedad de aquellas circunstancias en las que tal secreto no debe ser protegido. Ambigüedad que, ya veremos cómo se desarrolla esto, pero en principio podría facultar al Gobierno a violar el secreto profesional en nombre de un bien constitucional que queda al arbitrio del propio Gobierno. Naturalmente, la prensa del rebaño ha aplaudido la regulación del secreto profesional. Es la misma prensa del rebaño, las asociaciones, la FAPE, todas estas cosas, ¿verdad?, que cada vez que alguien que no es de su cuerda ha tenido un problema, han estado siempre ausentes. Siempre. Todo esto que les estoy contando tiene un análisis de tipo corporativo, por supuesto, pero me gustaría ir a otro lado. Me gustaría ir al lado siguiente. Uno de los grandes problemas de la opinión en España es que desde hace decenios está conformada por la hegemonía de izquierda. Eso quiere decir que buena parte de los periodistas, incluso si no son conscientes de ello, en realidad no son periodistas, son militantes. Militantes de una visión concreta del mundo. Y todo lo que no sea esa visión del mundo lo consideran reprobable, algo que debe ser expulsado de la ciudad, y por eso la democracia española es una democracia imperfecta, profundamente imperfecta. Las redes sociales han venido en muy buena medida a solucionar eso. Para la prensa de los de Buenos Días, señor Conde, es terrorífico. Ellos quieren mantener su privilegio de ser las únicas voces autorizadas para contarle al pueblo lo que pasa. Bueno, seguid soñando, colegas, porque esos tiempos acabaron. Felizmente acabaron. Vosotros sois cada vez más reliquias del pasado. 21:48, 20:48 en Canarias, y que sepa usted que la Fiscalía pide 4 años de cárcel para el hermano de Chimo Puig. ¿Se acuerda usted de quién es Chimo Puig? El que era presidente de la Comunidad Valenciana, líder del socialismo valenciano. Su hermano se había dedicado a organizarse pues estafillas y cosas y tal, en principio para expandir la lengua catalana en Valencia. Entonces cobraba del gobierno valenciano de izquierdas y del gobierno catalán, porque en Valencia la izquierda no es nacionalista valenciana, es nacionalista catalana. Bueno, y con ese dinero luego pues hacía una serie de empresas pantalla y tal, y por ahí camuflaba y desviaba dinero para forrarse. Bueno, 4 años de cárcel pide la Fiscalía para el hermano de Chimo Puig. Nada, que lo sepa usted, porque me imagino que esto no va a abrir hoy en ninguna otra cadena, pero a nosotros nos ha hecho gracia. Eso, además de otras cosas como estas que pasamos a contarle en titulares.
Bueno, el problema del que todo el mundo está hablando es la España de a pie y es la que vamos a contar. O sea, ya puede la izquierda montar manifestaciones en Torre Pacheco contra la violencia ultra, que la realidad es eso que está viendo usted, por ejemplo, en el Parla. De repente aquí tenemos un número indeterminado de gente, pero son seguramente miles, violentos, multireincidentes e impunes, porque según entran en comisaría por una puerta, salen por la otra. Muy buena parte de ellos llegados a España como menores, como menas. ¿Aquí qué está pasando? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué entraron y por qué se les mantiene aquí? Es que es lo que vimos en Torre Pacheco, luego contaremos las 48 horas del agresor de Torre Pacheco, ¿verdad? Y es lo que acabamos de ver en Parla, entre otros muchos lugares. Bueno, pues me parece que vale la pena contar qué se puede hacer con esta gente. Lo veremos. Lo veremos, entre otras cosas, porque por más que insista el gobierno maquillando cifras, oiga, son datos. O sea, la inmigración sí ha traído más delincuencia. Muy específicamente, la inmigración ilegal ha traído más delincuencia. Y en principio parece un pleonasmo, es decir, si es ilegal, claro. ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Dónde están? Pues, mire, buscándose la vida como pueden. Unos porque no tienen más remedio y otros porque son profesionales del asunto. Vamos a dar los datos reales, porque efectivamente la inmigración es un hecho objetivo, ha traído más delincuencia. Mientras tanto, bien lejos de los problemas de los españoles, Pedro Sánchez se va a hacer las Américas y se alinea con el Grupo de Puebla, que está bien. O sea, ahí ha estado pues, con Lula, con Petro, con Boric, con el uruguayo, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero da lo mismo, porque a él también le va a dar igual. Es interesante, ¿eh? Vamos a ver, Pedro ha ido allí a mostrarse como el líder de la resistencia demócrata frente a la ola de odio ultraderechista que por todas partes nos aflige. Bueno, Pedro gobierna o malgobierna un país cuya moneda depende de Frankfurt, cuya economía depende de Bruselas y cuya defensa depende de Washington. O sea, que menos lobos Caperucita. O sea, el tercer mundo estaba, pues, vamos a ver, la conferencia de Bandung, Nasser, Nehru, todo aquello, pues valía en el año 55. Pero ahora que se ponga Pedro a hacer el paripé, ¿con quién? Además, no son un bloque. O sea, realmente Brasil, Chile, no forman un bloque en absoluto. En fin, contaremos esta historia y, por cierto, el último de Zapatero, gracias al cual un peligroso asesino puede volver a España. Mientras tanto, hay movimientos extraños en la izquierda, también en la derecha, pero ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la iniciativa de Rufián. Rufián se ha puesto a organizar una especie de frente común de izquierdas, sin sumar, por cierto, para las próximas elecciones. Rufián. Rápidamente, por cierto, Esquerra, desde Barcelona, ha rectificado a Rufián, la ha desautorizado. Pero ahí queda el dato y el run que hay de una convocatoria electoral probablemente en la próxima primavera. Hablaremos de ello. Hablaremos de ello y hablaremos de la otra parte, es decir, de la oposición y de esa rectificación radical que necesita España, que va a ser nuestro tema de debate para cerrar el programa, porque aquí hay que empezar a plantear soluciones de verdad, soluciones de largo plazo. Y habrá que ver si el PP, ahora que parece que gira, ¿verdad? Gira, gira, cantaba el tango, está por la labor de hacerlo. Las últimas encuestas son evidentes, el PP parece más proclive a pactar con el PNV, incluso con Junts, que ya están haciéndole ojitos. Bueno, veremos, pero lo que España necesita es una rectificación radical. Lo contaremos. Lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Pues encantado de verte. ¿Bien en el Marín? Decía Ana Quiro, de Marín a Portonovo veo un day una naranja, pero no, estuve en Galicia el fin de semana, estuve en la casa donde nació mi papá, en la casa donde nació mi mamá. Quiero mandarle un saludo a mi tía Carmen, a Monse, a su marido. Todos sois gente maravillosa. Y a mis tíos de allá, pues unos son pescadores, ¿verdad? De la Ría de Noya, por parte de papá, y por parte de mamá de Órdenes, de una aldea que se llama Buño. Y trabaja José Manuel, Emilia, Natalia, trabajan como burros desde la mañana hasta la noche, sacan arbaquiñas, van por los galos, las galiñas, montan el pienso en la máquina, se tiran 500 kilómetros diarios para llevar el pienso de un lugar a otro. Sois unos máquinas. Gracias por todo y de verdad los quiero un montón.
Vale. Luego la queimada la haces después, ¿no? Cuando acabemos. No, es que por cierto pasé y pelé ahí en Carballiño el 10 de agosto la Feria del Pulpo. ¡Hombre! Que no sé cómo Ourense, que no está pegado a la costa, que tiene el mejor pulpo. O sea, no sé por qué no es Pontevedra o Coruña, pero... No tiene el mejor pulpo, es el que mejor lo hacen. Bueno, exacto. Sí, pero es como del bacalao en el interior, son cosas efectivamente. Pues es lo mejor. Bueno, eso. ¿cuál era la cabeza de la Armada Española, la castellana, primero española, después durante mucho tiempo? Burgos, que no está... Claro, Cuño, sí, ¿verdad? claro. Don Pedro, bienvenido, buenas noches. Gracias, Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Estamos recién terminado el curso de verano de ISEP que hemos tenido este fin de semana, con notable éxito de público y de ¿Cuánto me alegra? aceptación. ¿Y de ponentes? Y de ponentes, sí, bueno, los ponentes en general les gusta lo que hacen, pero el público ha salido bastante satisfecho y bueno, es un pequeño reducto que tenemos ahí en medio del verano, pues para pensar sobre cosas, la verdad es que bastante profundas, ¿no? No son nada ligeras ni nada veraniegas en este sentido, pero sí que la reflexividad esa ayuda, el estar en vacaciones quizá un poco para detenerse, estar en un marco inmejorable, San Lorenzo del Escorial, y en esta ocasión pues para hablar de la cristiandad y ya pensando ya de que puede ser el año que viene. No te he visto en el manifiesto de bajo firmantes que pide. No, me lo pasaron, pero esta vez he dicho, no, qué va, esta vez no voy a apoyarlo. Ya estoy muy cansado de manifiestos. Fuera sincero de decir que firmé hace unos meses un manifiesto contra todos los manifiestos. Eso está muy Estamos bien. ya hartos de manifiestos. Víctor Lenore, Rebeca Argudo y otros cuantos más firmamos ya un manifiesto en contra de los manifiestos, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Es una cosa como muy de los años 70 o incluso sí. Si nos vamos atrás a las vanguardias sí que tenían que publicar un manifiesto cuando se fundaban para contar a los demás lo que eran. Luego ya cuando empiezan a ser manifiestos de los intelectuales, bueno, es verdad que tenían un cierto peso en la sociedad, ¿no? Como en esos años 70 en Francia, ¿no? Los Maîtres à penser y lo que hacía sobre todo pues gente como Sartre, etcétera. Ahora, hoy en día ya no tienen hoy en día que cualquiera puede poner un manifiesto en sus redes sociales, no tiene especial valor y yo creo que es lo peor de este manifiesto, que la gente, el mensaje y el propio hecho del manifiesto suena todo muy decrépito. Tan decrépito que se llama Jao Bosé, Sabina y José Sacristán. Y luego, claro, para apoyar a Sánchez, por Dios, o sea, en fin. A estos han bajado. Claro. Y aunque sea algo luctuoso, hay que decir que uno de los firmantes también es una prueba quizá de decrepitud, entre que lo firmó y hizo público el manifiesto se murió, que es Moscoso. O sea, el pobre hombre, sí, que en paz descanse, pero sí, esto da toda una sensación de cosa muy traída de otra época. Muy viejuno. Sí. Bueno, Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Regia, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Deseando ser filósofa o profesora, porque Miguel Ángel ya está de vacaciones. Dicen, en este curso de verano de vacaciones. No, y empiezan a mí me yo hablaba del público. Y con tensión judicial las 2 últimas semanas. O sea que bueno, pues nada. Así que, pero bueno, muy contenta de estar aquí, aunque no esté en vacaciones. Y nada, con muchas ganas de los temas de esta noche. Oye, ¿te has enterado de esto que han hecho instituciones penitenciarias, de negarle a la UCO el conocimiento de las visitas que recibe Santos Cerdán en prisión? Esto es una cosa muy rara, muy complicada. No me he enterado, pero tiene en parte su sentido. Voy a hacer investigación si quieres hablamos, pero tiene en parte su sentido. La UCO había pedido conocer las visitas que recibía Santos Cerdán en la cárcel. Fue la cosa al Supremo, el juez preguntó a instituciones penitenciarias, total, al final el gobierno priva a la UCO del conocimiento de qué visita recibe Santos Cerdán en la cárcel. Seguramente tiene sentido jurídico, quizá positivo, en todo caso tiene un sentido político muy negativo, me temo. Totalmente, bueno, y bueno, al final eso no deja de ser una orden o aceptación judicial, ¿no? Pero bueno, en parte puede tener su sentido por la privacidad y todo ese tipo de cuestiones. Bueno. Voy a indagar. Bueno, veremos si continúa allí. Hoy estaba el señor Alonso Anchón en el Senado.
no ha hablado nada, porque dijo que no iba a hacer no iba a responder a ninguna pregunta, y según termina de decir él eso, dice, así que el señor presidente puede levantar la sesión. O sea, llegas allí mandando, ¿verdad? Diciendo al presidente que levante la sesión, que no la ha levantado, efectivamente. Los otros han hablado, pero no ha dicho absolutamente nada por la cuenta que le trae, sospecho. Bueno, Marcela, bienvenida, buenas noches. Gracias. Doña Mónica López de Paz, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, es un placer estar aquí una noche más. Y bueno, la verdad que estoy con un poco de pena porque no pude asistir este año a la edición del curso de verano. Creo que Marcela antes me estaba comentando, ¿no?, que ya había estado y que ha sido una pasada. Pero bueno, como ya es tradición en ISEP, espero poder acudir a la próxima edición. Y bueno, pues ya apurando estos días de julio en Madrid, y como Marcela, estoy ya también con ganas de esas merecidas vacaciones, pero muy bien. Merecidas, ¿eh? Bueno, merecidas lo dirás tú. En fin, ¿sabes? El primer trabajo así estable que tuve yo en prensa fue en ABC en el año 87, sería. Sí. Y dirigía el ABC Luis María Ansón. Y cuando llegó el verano yo le pedí irme de vacaciones, claro. Claro. Como buen trabajador. Y me dijo, sí, y me dijo, pero bueno, Esparza, ¿acaso te crees que Felipe II se tomaba vacaciones? Todo el agosto en Madrid, allí dejó en la redacción de la calle Serrano, qué barbaridad. Bueno, señor Mónica, bienvenida, buenas noches. Como aquí no somos Felipe II, en agosto cerraremos, pero bueno, la cadena seguirá con su programación especial de verano. Son las 10, nos vamos a ir a la publi. Vamos a hacer una pausa ahora y a la vuelta empezamos a contar parte de lo que ha pasado en la actualidad. Es muy interesante la expedición de Pedro Sánchez a hacer las Américas como si fuera un cantante, para que le aplaudan allí, porque aquí no le aplaude nadie. ¿Y en qué lugar deja España? Desde el punto de vista internacional, quiero decir. Con Lula, con Petro. Bueno, publi y enseguida vamos. 22:05, 21:05 en Canarias. Vamos a empezar por la gira americana de Pedro Sánchez, que ha puesto tierra, o más bien mar, de por medio, y se ha marchado a fardar de líder internacional. Con los únicos que le hacen caso, en Europa ya nadie le hace caso. Allí al otro lado, bueno, pues es vistoso, ¿no? Y queda bien. El problema es quiénes son. El problema es quiénes son y lo que significa para la imagen internacional de España y luego lo que tiene de paripé. Pero bueno, todo eso vamos a comentarlo detalladamente ahora. Lo que ha pasado allí, parte nos lo cuenta Yago Soler. La presunta corrupción que ahoga al PSOE ha obligado al presidente a recortar su exposición internacional. Sánchez ha salido del foco mediático en Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea, pero posa con gusto ante los gobernantes más izquierdistas y progresistas de América Latina, para advertir, dice, de una internacional del odio. Ser conscientes de que tenemos que unirnos, que tenemos un desafío por delante, que no son solamente esos avances que tenemos que seguir conquistando, haciendo avanzar a nuestras sociedades, sino también frenando a la ultraderecha, que es uno de los mayores riesgos que tienen ahora mismo nuestras sociedades. Al otro lado del Atlántico ha coincidido con los líderes de Colombia, Chile, Uruguay y Brasil, estos dos últimos fundadores del Grupo de Puebla, una de las organizaciones más diversas y radicales de la izquierda hispanoamericana, con miembros de lo más diversos, desde el presidente de Bolivia hasta Irene Montero, pasando por el líder chavista de la Asamblea Nacional de Venezuela. No se ha reunido hasta el momento con ningún gobernante conservador de la región. Que tenemos en nuestros países responde a la posguerra y responde sobre todo a las premisas. Hay que recordar lo que es este cogollito. Este cogollito es la izquierda radical en Hispanoamérica. Por cierto, que es un cogollito enormemente heteróclito, o sea, no tiene nada que ver el mundo Petro con el mundo Boric. Petro es un exterrorista devenido en creo que él no sabe muy bien en qué, porque la mayor parte del tiempo está ausente psicológicamente, o narcoposeído, o como se llame. Y Boric es un señorito bien, de la izquierda boque, en Chile. Y Lula es su propio proyecto geopolítico, porque Brasil es un país enorme. O sea, que no tiene nada que ver. Pero él va allí, Pedro, pues para hacerse la foto y porque queda bien y porque le permite aquí a su gente venderle que frente a la ola fascista que llega, está él, está Pedro. Y además está respaldado por gente como Petro y como Boric. Bueno, pues ahí estamos. ¿Cómo habéis visto? Vosotros ni os habréis enterado del viaje, claro.
Porque como no viste V ni La Sexta ni... ¿no? O sea, bueno, es impresionante. Y que tiene un elemento de lógica, ¿no? El que tú has dicho, es decir, que se vaya a rodearse de personas afines y de sociedades en las cuales, teóricamente, esas personas pues también son más o menos afines porque han conseguido un buen resultado electoral. Aunque es verdad que, por ejemplo, en Colombia ya la crítica a Petro está siendo bastante fuerte y en Chile hay muchas esperanzas de que en las próximas elecciones pues gire mucho la cosa, ¿no? Del comunista Boric incluso hacia personas con ideas muy libertarias, un poco en una línea parecida a la de Argentina, ¿no? Sería otro país, aunque a diferencia de Argentina, Chile tiene un pasado más exitoso en ese sentido. Entonces, pero bueno, en general sí que es verdad que son sociedades, desde luego, comparadas con la española. Claro, si se va a Eslovaquia o a Estonia, pues tampoco le van a gritar viva Pedro porque no saben gritar español, y en esas sociedades pues supongo que sí que puede tener un contexto en el cual cuadre más. Yo creo que lo desgraciado de este caso es no solo que ahora cuadre más por esa aceptación facilona, sino que el futuro de Sánchez sea ese. O sea, si Sánchez tiene algún futuro, que alguna vez se habló de dirigir la OTAN, esa OTAN a la que va a plantearle dificultades y a quedar como el último, como el único discrepante, o incluso se llegó a hablar de la ONU, se llegó a hablar de tantas y tantas cosas. Es verdad que hablamos de esas cosas porque estamos deseando que se vaya a otro lado, pero si somos realistas, yo creo que el futuro de Sánchez está en esa línea, en la línea del Grupo de Puebla, en el grupo, lo que antes se llamaban los no alineados, cualquier cosa así donde le dé una especie de oropel más o menos revolucionario después de, y que pueda justificar así el haber dejado España como la ha dejado, ¿no? Porque como ya está preparando el discurso, él quería hacer grandes cosas, pero el odio, la multinacional del odio y del fascismo se lo ha impedido. ¿Verdad? ¿Vosotros cómo veis la...? A mí me llama mucho la atención el rótulo que tenía ahí donde estaban dando los discursos. Y voy más allá de lo que dice Miguel Ángel, porque creo que está muy claro lo que es hoy en día la democracia, ¿no? Porque arriba decía siempre democracia. ¿Y en qué han venido las democracias, como dice Fortunati Jacinta, en el presente en curso? Porque si ves Hispanoamérica, Iberoamérica, incluida Brasil, pues es todo... O sea, no hay prácticamente hueso sano. ¿Quién? Argentina. Sí, Argentina, después de cuántos años de destrucción. Ecuador, por más que haya ganado Noboa, ahí está Lina Boluarte, no sé cómo es que es, la que está sí. después de haber depuesto al señor del sombrero luminoso, sí, porque había sido descender a Pedro Castillo. Claro que sí. ¿Qué es la democracia hoy en día? O sea, que son una cantidad de sociedades que han sido, por decirlo de una manera generosa, embrutecidas y que han girado hacia Venezuela, hacia Petro, que tú lo dices como narco... No sé lo que he dicho, prefiero olvidarlo porque igual me pone alguien... Bueno, yo sí lo digo más claro, que pareciera que se la pasara borracho o drogado. Me defenderás. Y en eso se han convertido. Y Pedro Sánchez lo que ha hecho es, utilizando una metáfora muy utilizada, lo que ha hecho es salir del closet. Porque la relación de él con todos estos personajes del Grupo de Puebla, antiguo Foro de Sao Paulo, era secreto a voces. Ahí lo que ha ido es a decir, sí, camaradas, estoy aquí con ustedes. Y ahí la otra parte del problema, es que las derechas o los gobiernos no socialistas o no de izquierda, cuando llegan al poder creen que ya está el trabajo hecho, ¿no? Hay una entrevista mía con NTN 24 que la pueden conseguir en YouTube, que me dicen, ¿usted cree que el Foro de Sao Paulo se está desapareciendo? Y no, se está replegando. Y han vuelto a posicionarse. Prácticamente el mapa de Hispanoamérica es rojo por donde lo veas. Nadie habla ni en estos canales que nombra José Javier, ni en La Sexta, ni en la tal, de lo que está haciendo Lula en Brasil, de la persecución que está haciendo contra un enemigo. O sea, lo han puesto a pasar por la situación vergonzosa a Bolsonaro de ponerle una tobillera por un tribunal
con un poder judicial absoluta. De eso no habla nadie a nivel mundial. Hispanoamérica está prácticamente perdida. Y Sánchez va allá porque esos son sus compis. Y, ojo, que dice de que deja España destrozada. No, de que la va a seguir destruyendo porque todavía no sabemos cuándo se va. O sea, el pescado, ¿cómo es? El oso, la piel del oso, no la podemos vender todavía. Eso es lo que tenemos. Sí, bueno, a mí me gustaría también comentar que lo chocante de todo esto también es tener al presidente del Gobierno de España, que España es un Estado miembro de la Unión Europea, que se supone que es una organización que promueve la libertad, ¿no?, la defensa de la democracia, pues reuniéndose con esta red, ¿no?, como es el Grupo de Puebla, que al final está formado por líderes pues que promueven y se alinean, vamos, que promueven regímenes totalitarios y al final son total y absolutamente contrarios a lo que son los valores de Occidente. Por lo tanto, esto me parece muy grave y también, por otra parte, lo bueno de esto es que, por ver algo positivo, que como contrapeso tenemos el Foro de Madrid, ¿no?, precisamente para luchar y combatir el socialcomunismo y defender valores como la libertad y el Estado de Derecho. ¿Tú crees? Perdón, vamos a ver, miramos el paisaje de esta gente, ¿no? Yamandú Orsi se llama el de Uruguay. Gracias, Miguel, que es el que me lo ha soplado, porque, o sea, Yamandú Orsi. ¿Usted se acordaría de Yamandú Orsi? Ahora sí, pero pues eso. Pero es que no tiene nada que ver unos con otros, ni en cuanto a proyectos, ni en cuanto a temperamento ideológico, ni en cuanto a nada. Y por otra parte, y aquí insistiría en lo que ha subrayado Mónica, es que Pedro Sánchez realmente no tiene opción real ninguna de adoptar una política exterior en línea. O sea, ahora voy a ser Omar Torrijos, yo qué sé. No. O sea, tienes un país enteramente feudal a los fondos de inversión transnacionales, a lo que diga Washington sobre tu gasto militar, en fin. Yo considero que, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, pero considero que sí que tiene un denominador común y es este totalitarismo que apuntaba Mónica, ¿no? Al final, todos estos grupos tienen esa idea en la cabeza y yo creo que es un poco el fiel reflejo de Sánchez, que lo podemos acercar más al comunismo, a las ideologías que valoremos, pero es un totalitarismo y una callar al pueblo, que es lo que tienen el denominador común que tienen todos estos pueblos, ¿no?, o líderes de estos pueblos. En un lado por el Grupo de Puebla, pero también el Foro de Sao Paulo, que al final son dos figuras distintas, pero las dos tienen la misma finalidad y nacen... Están solapadas completamente y nacen de lo mismo y dirigidas por Lula, como bien apuntabas, del Partido de los Trabajadores, que ninguneó la ley como Pedro Sánchez, parece que aprende de él para poder volverse a presentar a unas elecciones ilegítimamente como presidente. Pero yo no creo que salga del armario Pedro Sánchez, al revés, yo creo que esto no es nada nuevo. Todos sabíamos estas vinculaciones de Pedro Sánchez con el Foro de Sao Paulo y con el Grupo de Puebla. Lo sabemos también de su líder, o del número 1, del número 0, o del número que sea que manda en el Partido Socialista Obrero Español, que es Zapatero. También tiene estas relaciones con el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Y al final es un poco más de lo mismo. Quizás su único interés, José Javier, sea buscarse su salida para cuando tenga que dejar la presidencia de España, ¿no?, al otro lado del charco, no lo sé. Hablando de Zapatero, ha pasado una cosa muy interesante. ¿Sabe usted que Zapatero ha estado interviniendo como mediador para liberar determinados presos políticos, etcétera? Bueno, las cosas de Zapatero. Lo interesante, hay una lista, por cierto, que publicó Julio Ariza en su Telegram, WhatsApp de Julio, el WhatsApp, el código QR, porque es que sabe usted que puede encontrar ahí en su lista de WhatsApp toda la información que proporciona en su canal, perdón, Julio Ariza. Abre usted la cámara del móvil, plom, y directamente le lleva, y ahí a recibir información. Bueno, digo, un personaje que es para no creérselo. El debate creo que era que titulaba de esta manera, y ahora le cuento yo el detalle de la información. Vamos a ver. O sea, esto es un maleante que viene a Madrid, entra en un despacho de abogados y mata a 3 personas, buscando a un abogado al que no encuentra, porque resulta que estaba liado con la exmujer del asesino. Se escapa y le meten en la cárcel. Y ahora Zapatero ha mediado para su libertad como preso político. O sea, el abogado al que buscaba, Silva creo recordar que se llama, y el asesino está temblando. Porque claro, este acaba de salir del trullo ahora y va a venir a España a matarle, claro.
¿Tú crees? Sí, hombre, imagínate. No. Pues claro, o sea, no se va a quedar allí. El conde de Montecristo, pues. Hombre, sí, pero el conde de Montecristo, pero la idea es que malo, Pero malo, por supuesto. La idea es que cuando hay un intercambio, que es con lo que, del modo en el que han conseguido liberarlo, que vuelves al país de origen, o sea, Venezuela. Pero si Venezuela estaba en la cárcel. No, estaba en Venezuela Estaba y en la cárcel en Venezuela. sacado a Estados Unidos. Y ¿no? lo sacan a Estados Unidos. Ah, no, pensé que era al revés, que estaba en Estados Unidos. No. Estaba en Venezuela cumpliendo pena de cárcel. Y han extraditado a Estados Unidos. No sé quién le ha metido en esa lista, que eso es una cosa. Bueno, eso es de primero de tiranía, meterte siempre a un delincuente entre los que te devuelven. O sea, esto no es el primer caso de la historia, o sea, esto ha pasado a lo largo de la historia en múltiples ocasiones y es muy típico de regímenes de este tipo. Te meten a un par de delincuentes entre los otros presos políticos o determinados presos que se reclaman de otra nación, vamos. O sea, esto no es nada nuevo. Fíjate que detalle curioso, ¿no? Donald Trump supuestamente no quiere nada con Maduro, pero tiene negociaciones fluidas y abiertas, porque esto fue una cuestión de entrega de... Y las tiranías siempre tienen una ficha de intercambio. Mira, tú, Estados Unidos, pórtate bien conmigo porque yo te tengo aquí unos ciudadanos americanos que ya fue el señor Rick Grenell, que era el antiguo embajador de la administración Trump pasada en Alemania y es ahora el que hace las negociaciones con la tiranía venezolana. Ya hubo un lote que liberaron aproximadamente a los 2 meses de haber llegado Trump al poder y ahora van otros 10, donde, no me pregunten cómo, cuelan a este personaje que una vez que llegue a Estados Unidos, lo primero que va a hacer es presentarse en no sé cómo va a llegar, o irá a Francia y luego de Francia vendrá para acá, pero es alucinante. Lo otro, Marcela, que el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en realidad son lo mismo. ¿Qué pasa? Que en Brasil gana Bolsonaro y en México gana Andrés Manuel López Obrador, y entonces se mudan, o sea, hicieron un extreme makeover temporal, ahora por el uso se le llama más el Grupo de Puebla, pero es el mismo Foro de Sao Paulo, fundado por Fidel Castro y por Luis Ignacio Lula da Silva, financiado y potenciado por Hugo Chávez, eso está en mi libro, así se exportó la revolución, y que pasó de ser fundado por 2 partidos a tener afiliado a prácticamente toda la izquierda del planeta. O sea, el verdadero, no sé, los superamigos tenían el Salón de la Justicia y los malos estaban ¿en dónde? Bueno, pues ahí donde estaban los malos, eso es el Grupo de Puebla. Zapatero, aparece todo el tiempo. Qué cosas, ¿eh? Desde las elecciones del 23 no para de aparecer Zapatero continuamente, de una forma o de otra. A lo mejor es verdad esto que ha dejado caer Miguel Ángel, quizás sin querer, de que lo que está buscando es su destino inmediato, ¿no? Y entrar en ese universo turbio de negocios del entorno zapateril. Sí, bueno, yo no sé si también lo que se está buscando un poco con todo esto de Zapatero, que yo particularmente no, vamos, le dejé de seguir la pista, ya últimamente no estaba como en el foco mediático, y ahora desde 2023 estamos viendo constantemente noticias de Zapatero, y yo no sé si también un poco lo que se está buscando es que precisamente el foco mediático esté puesto en Zapatero para que así se diluya un poco toda la corrupción y todos los escándalos que hay del PSOE con el caso Koldo, no lo sé. Nadie sabe no en realidad, es difícil saberlo, o si es más bien al revés. O sea, si la presencia de Zapatero, es decir, bueno, el momento Pedro, claro, el momento Pedro se acabó, aquí seguimos mandando los que estábamos, ¿no? Yo matizaría... Lo sabremos próximamente, efectivamente. Yo matizaría que mi tesis es, y esto cuesta, diferenciar entre Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Mi tesis para Pedro Sánchez es más mantenerse en el nivel político, ¿no?, de organizaciones, mientras que Zapatero ya está en un nivel delincuencial, bajos fondos, negociaciones, dinero, claro, implicando políticos. Hasta ahora ha sido implicando así, políticos. Hombre, pues la familia de Pedro no se queda corta en ese aspecto. Yo creo que Pedro Sánchez políticamente ante el mundo de eso, de los no alineados, grupos Pueblas, ese tipo de cosas, todavía tiene la visión, como también tiene en España, de hecho es su mensaje, que da en España y acaba de dar allí,
de que él es el último bastión contra la ola derechista y por lo tanto es el más izquierdista de todos. O sea, tiene todavía un capital político, mientras que en el caso de Pedro Sánchez, de Zapatero, cuando dejó su mandato todos pensábamos que iba a desaparecer justamente porque su capital político era nulo, no se presentó ni siquiera a las últimas elecciones, había hecho unos recortes de 20.000 millones justamente un poco antes y por lo tanto pues ni siquiera respondía al modelo de gobernante de izquierda, y yo creo que sinceramente Zapatero está en... O sea, a mí me parece más malo Zapatero que Sánchez, debo decir. Sí, no, yo también. Estamos de acuerdo, es evidente, sí, claro. Aunque solo sea porque es más viejo. ¿Tiene todavía Pedro Sánchez capital político? Pues no lo sé, porque hoy en las Cortes le han pegado un revolcón importante con el asunto de la denominada ley antiapagón, que en realidad no es antiapagón porque no prevé ningún apagón, pero bueno, esas otras etiquetas que le ponen que la prensa compra pastuñamente, ¿no? Vamos a hacer una pausa para la publi y a la vuelta vemos qué es lo que ha pasado hoy en las Cortes. Porque es significativo desde el punto de vista político. Podemos ya había dicho que no iba a votar eso. El PSOE esperaba que el PP se abstuviera, no sé por qué motivo. Y de hecho el PP, me cuentan que esta mañana estaba tentado de abstenerse. Al final alguien ha de decirle, pero bueno, no hagas el membrillo. Y no lo han hecho. Revolcón total para el Gobierno, al mismo tiempo que nos anuncian que van a darle a Correos 3.000 millones de euros nuestros para rescatarla. Bueno, en fin, publi y a la vuelta lo vemos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. 22:31, 21:31 en Canarias. Vámonos al Congreso, que ahora ya no es Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Pues porque decía el Gobierno que no era inclusivo. Porque si es de los diputados, no es de las diputadas, pero también de diputadas y aún diputades. Por tanto, había que suprimir lo de Congreso de los Diputados. ¿Se puede hacer? Hombre, en la Constitución pone el Congreso de los Diputados, pero a efectos, no sabría cómo decirlo, institucionales, bueno, es simplemente Congreso. Ahora bien, ¿sabe usted qué pasa? Que el edificio de la carrera de San Jerónimo es bien de interés cultural. Por tanto, depende de la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma de Madrid puede vetar el cambio de nombre, claro. ¿Qué idioteces, ¿no? En estas andamos. Bueno, pues Congreso. En el Congreso, hoy lo que ha ocurrido es, entre otras cosas, que se ha aprobado una lista de actividades exentas, o mejor dicho, tributarias de beneficios fiscales, la inmensa mayoría en Cataluña. Lo ha publicado Carlos Flores en X, y vale la pena verlo, no es más cara que espalda. Y luego, por otra parte, que el Gobierno presentaba, entre otras iniciativas, la denominada ley antiapagón. Ya de entrada le digo que todo es una gigantesca ficción. No es una ley para que no hayan apagones. De hecho, ya sabemos que el Gobierno no acepta la única explicación real de por qué hubo un apagón y, lejos de eso, insiste en echar balones fuera y ahora presentarse como el redentor. Gracias a esta ley no habrá nuevos apagones. Es mentira también, pero ahí estaba la cosa. ¿Y qué ocurría? Pues que esperaba sacarlo adelante y Podemos de repente le dice que no lo va a votar, y entonces se queda en minoría. Y esperaba que el PP le apoyara. No, iba a decir no sé por qué, bueno, sí sé por qué, por la tradición, pero el PP está en pleno giro en este momento, el giro feijóiano que se llama. En fin, y lo que ha pasado es lo que nos cuenta Marina Neila. El Partido Popular tumba el decreto antiapagones destinado a reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del pasado 28 de abril. No apoyaremos, en definitiva, una política energética suicida que pone en riesgo la seguridad, la economía
y la confianza de todo un país. Muchas gracias. Los populares consideran que no se incluyen las medidas necesarias para evitar que se repita en un futuro. Con los votos en contra del PP, Vox, Junts y Podemos, el Gobierno suma una derrota más en el Congreso. No tiene mayoría para sacar adelante iniciativas. Por eso se han retirado las dos propuestas de mayor calado político en el último pleno extraordinario del Congreso antes de las vacaciones de verano: la reducción de la jornada laboral y la reforma conocida como Ley Bolaños. La aprobación o no de esta respuesta inmediata ha dependido hasta el último momento del Partido Popular. Ellos tenían la llave y quedaba en sus manos que el Gobierno convalidase o no el decreto ley, porque Podemos ya avanzó su rechazo a la norma. Creo que es evidente que lo que tenemos encima de la mesa es un real decreto que podría haber escrito el señor Sánchez Galán de Iberdrola. Están muy cómodos con un real decreto que les desresponsabiliza de todo lo que pasó el 28 de abril. Con el llamado decreto antiapagones, el Ministerio para la Transición Ecológica pretendía que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborase dos informes sobre el control de la tensión eléctrica y la recuperación del servicio tras un corte. Además, exigía a Red Eléctrica revisar la normativa técnica vigente y proponer mejoras legales en un plazo de entre 3 y 15 meses. Las empresas del sector energético han estado intensificando la presión sobre el PP y Junts, que tampoco anticipó su voto, para que se convalidase el Real Decreto. El sector alertó de pérdidas inminentes de hasta 3.000 millones de euros en inversiones renovables y de una posible subida del 12% en la factura eléctrica para la industria si la norma no salía adelante. Yo tengo que confesarle que a mí me indigna profundamente el postureo este. O sea, que sale Mariscal, que habla, no sé cuántos, que se ponen en pie los diputados de su grupo para aplaudirle como si hubiera hablado Emilio Castelar, en fin, bueno. Y luego toda la impostura esta del discurso bolchevique de Yone Belarra, la señora Apáguense, a todo el mundo sabe lo que ha pasado de verdad y lo que no van a arreglar, en fin. Y luego hablamos de la crisis del parlamentarismo, pero será por eso. Bueno, Marcela. No, a mí es que me gustaría aclarar una cosa. El tema del apagón tiene unos responsables y unas políticas responsables. Entonces, a mí lo que me sorprende sobremanera es que el señor del Partido Popular haga este discurso cuando en Europa están apoyando las políticas que dan lugar a los apagones. Porque no hay que olvidar que en el año 2024 la propia auditoría de Redella, y bueno, Redesa a la postre, porque una depende de la otra, ya hablaba de estos riesgos de desconexión por precisamente el cambio en políticas de las eléctricas con el cierre de estaciones convencionales, que es lo que ha pasado en este país, que por eso se ha producido el apagón, entre otras cosas, porque íbamos a 200 por hora sin medios y sin poder compensar el tema de las energías. Entonces, esto tiene unos culpables, entre otras cosas, aparte de la gestión nefasta del Gobierno, es de las políticas, estas ecologetas, que el Partido Popular apoya constantemente con el Partido Socialista en Europa. Entonces, por favor, que no hagan este discurso en el Congreso cuando luego en Europa lo aprueban y lo votan juntitos. Es que es vergonzoso y es lamentable y es una mentira. El PP apoyó a Teresa Rivera, ¿no? Claro, entre otras cosas, por eso es gravísimo. Entonces nos cuentan esto aquí, pero luego en Europa están haciendo otras cosas que nos afectan diariamente en todo el suministro, no solo eléctrico, sino en toda la industria, en todo el campo, en todo el sistema de producción español, y luego cuentan esta mentira en el Congreso. Entonces me parece lamentable eso, por un lado. Y ya no sé qué iba a decir de la otra parte, ahora me acordaré. Pero es que me acabo de acordar de otra cosa, no sé lo que me ha pasado antes de venir aquí, que no tiene nada que ver, pero estaba tomándome algo en el bar de la esquina, y a que no sabéis quién estaba ahí, que se están haciendo fotos con ella. Digo, menudo barrio, hay que cambiarlo. A Yolanda Díaz. Ah, sí, porque está por ahí. Yo me la he cruzado varias veces. Ah, sí. Sí, siempre va como un señor que me mira con una cara de odio. Me he despistado ya viendo a Yone Belarra. Pues aquí en el bar de la esquina. ¿Qué hace por aquí? En el italiano de la esquina. No sé si vivirá por aquí. Ah, vivirá a lo mejor. O algo, no sé. En fin, o algo, no tengo ni idea. Hombre, si te la has encontrado varias veces. Pero sé que me la he cruzado varias veces, efectivamente. Bueno, esto ha sido un despiste al ver a Yone Belarra. ¿No te has hecho una foto con Yolanda? No, estaba a punto de decirle un par de cosas, pero he dicho, venga, voy a ser educada y me voy a ir ya para la reacción del gato. Volvamos a recuperar el hilo de la cuestión, aunque lo de Yolanda siempre es... hablamos un poquito de ella. ¿A vosotros nos da cosa, un poco de vergüenza ajena ver los espectáculos parlamentarios? Sí, yo recuerdo que en realidad muchas de las veces que coincido con Marcela tienes que hacer este discurso, ¿no? Es decir, en realidad el PP está diciendo esto y está haciendo esto otro. El PP está diciendo esto y está haciendo lo otro, ¿no?
lo hacemos muchos. Pero yo, reflexionando sobre ello, ya empiezo a pensar que no hay que... O sea, que no le desvelamos nada a nadie si le decimos que el PP dice una cosa y hace otra. Yo creo que esa dualidad del PP entre lo que dice y lo que hace es lo que ya muchos de sus votantes esperan, lamentablemente. O sea, hay un tipo de votante que la verdad la tiene, si la quisiera ver, que es esa, que el PP es el que pone a Rivera, el que aprueba todas estas medidas en Europa, que es donde se aprueban la mayoría de ellas. Eso ya lo sabe. Pero necesita autoengañarse. Sí, yo escribo el engaño del PP... Yo escribo en Gaceta precisamente en ese sentido. Sí, sí, el engaño del PP en realidad es dar un poquito para el autoengaño. O sea, nadie que no quiera autoengañarse, lo digo de otra manera, nadie que no quiera autoengañarse está engañado por el PP. Porque la capacidad del PP para engañar, siendo tan patente la verdad, es mínima. Tiene que ser una voluntad y ahora la pregunta sería, ¿por qué hay gente que quiere autoengañarse con el PP? Yo creo que lo hace gente que, por algún motivo, como hemos dicho, ve la realidad de las cosas, pero si fuera coherente con la realidad de las cosas, entonces tendría que votar no al PP, sino a Vox, y le da una especie de reparo, una especie de miedo, una especie de complejos de algún tipo. Todo habría que explorarlo, a lo mejor caso por caso, de manera... Y por culpa de esas cosas que tiene en la cabeza y que no es capaz de enfrentar, que es lo que siempre hacemos cuando nos engañamos, ¿no? Tener miedos hacia la verdad, tenemos una serie de cosas, entonces se autoengaña. Pero yo creo de verdad que no hay nadie que sinceramente dijera no, estoy convencido de que Feijóo va a ser un presidente del gobierno totalmente distinto a Rajoy. De eso vamos a hablar precisamente. Este es el debate que yo había reservado para el final, para la cuestión de la rectificación, porque claro, aquí es clave, efectivamente, la sinceridad del giro feijóiano del último pero por hacer Congreso, una puntualización, estoy de acuerdo, pero creo que ese porcentaje no es tan alto. No es tan alto. Porque al final en los medios de comunicación ponen este corte. Ya. Y ponen a este señor diciendo, no le vamos a apoyar sus políticas porque ustedes no han propuesto ninguna solución. Punto, se corta. Después viene Ione Belarra hablando de Iberdrola y después viene la otra. Y entonces nadie les cuenta, o sea, porque esta es la realidad de los medios de comunicación españoles, nadie les cuenta que en Europa están apoyando esas políticas que nos afectan directamente. Nadie les cuenta pero eso. alguien medianamente interesado por la política tiene que saberlo. Claro, pero Miguel Ángel, ¿cuánta gente hay medianamente interesada por la política? El grueso del votante ese es el problema. no es medianamente estoy de acuerdo contigo, pero creo que no es un porcentaje tan alto, porque yo veo a gente que se queja de esto del taponcillo, ¿sabes? Cuando y no, claro, es verdad, y eso viene de Europa. Claro. También. Yeah. Entonces, al final, es que yo creo que eso también está ahí y la gente no lo sabe. Entonces, se sabe en casas como esta, pero... ¿Y tú crees que todos los que no lo saben, si lo supieran, automáticamente retirarían su voto del Partido Popular? ¿O en el fondo les gusta mucho estar en esa ignorancia? No, creo que un porcentaje pequeño sí. Creo que hay mucha reticencia a Vox, en eso estoy completamente de acuerdo, y creo que hay mucha gente que vota al Partido Popular y lo va a seguir votando por ese medio progresismo que avalan y que la gente se siente un poco más cómoda en ese ámbito que votando a Vox también por el mensaje manipulado que cuentan los medios de comunicación. Sí, y en eso son más eficaces. Sí. O sea, sí, ahí no niego que ahí engañen de verdad. O sea, transmiten una idea más por sentimientos que por datos. Claro. Una especie de imagen que hace que se les cree ese miedo y por lo tanto ese miedo hacia Vox y tienen que autoengañarse mentalmente en el intelecto sobre PP. Mónica. Sí, no, a mí aparte de lo que ya habéis comentado, sobre todo me gustaría insistir en la idea de que más allá de que ahora quieran aprobar esta normativa antiapagones, todavía a día de hoy no tenemos una explicación oficial de lo que ha pasado, es decir, hay un desconocimiento absoluto sobre qué es lo que pasó el día 28 de abril en España, no se han asumido responsabilidades, nadie ha dimitido y esto es lo realmente grave, aparte de que me parezca un esperpento este espectáculo que ha dado el PP en el Congreso. Y luego también volviendo a esto que hemos comentado antes del cambio del nombre del Congreso, ¿no? La verdad que me parece que pone de manifiesto pues, a lo que están los políticos que nos gobiernan en este país, que es a todo menos a lo importante. Y bueno, por hacer un poco de broma, porque ya solo nos queda reírnos, no sé si ya lo siguiente que van a pedir es que, bueno, pues en vez de 2 leones,
pues que pongan unas leonas o un león y una leona, claro, ¿no? Por esto de la paridad, sí, porque de verdad pero van a quitar que no puede ser. Es una mala idea. No le des ideas, porque capaz que le quitan le quitan la melena a un león para ponerle lo que le falta al otro y lo dejan como leona. Hecho con el bronce de los cañones del general Prim, ¿no? Si no me equivoco, en la guerra de África. Pero quieren quitar simplemente el término diputados, llamarlo Congreso, o van a ser diputados. Congreso. Pero simplemente creo que de la Constitución, ¿no? O sea, que no lo van a quitar de lo que es el rótulo, ni... O sea, es como... para cambiarlo de la Constitución necesitan 2 tercios. No, de la Constitución no puede. O sea, hasta la parte que no se puede cambiar. Lo que cambiarían sería toda la papelería interna, la denominación oficial a efectos internos y en el... Ahora la pregunta sería, conectando con lo anterior, cuando el PP llegue, ¿cambiaría de nuevo el nombre? O sea, no cambiar... A ver, porque entonces no cambia el nombre. El PP apoye lo de cambiar el nombre, ¿eh? En realidad, a ver, pero no admitamos que cambie el nombre. Si la Constitución no cambia, no ha cambiado el nombre. Lo que ha cambiado son la papelería, el rótulo que van a poner en la puerta... Sí, pero las cosas cambian. Aunque no pase eso, cambian. Porque si tú te tiras 10 años llamándolo Congreso, luego van unos chavales de la universidad, va el funcionario que acaba de empezar y ya es Congreso. Las cosas cambian. En 10 años, pero vamos a tener 10 años... que eso bueno, no sabemos. Es que, ¿y qué cambió, qué pasó después de Rajoy, que ha cambiado, o qué cambió Rajoy de la época de Zapatero, aparte de nada? O sea, nada. Lo que pasa es que eso que dice Marcela engancha con la serie de especulaciones previas que se hicieron entre Marcela y Miguel Ángel, que si hay un grupo de electores del PP, que sí, eso se estudia. O sea, eso hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque primero, y esto es especulación, yo percibo que hay una fuerte, en todos los partidos, hay una fuerte porción de voto secta. O sea, yo soy el voto tribal. Del tribal, voto secta, tribal, como lo quieras. Yo soy del PP. Pero que te están... Yo soy del PSOE, pero que te están robando, pero yo soy. ¿Ok? ¿Qué pasa? Toda campaña se hace para cambiar tendencias. Y yo no veo que haya una campaña creativa, constante y sobre todo enérgica para cambiar las tendencias de esos que les gustan autoengañarse. Que se autoengañan, entre otras cosas, porque hay un tema de expectativas. ¿Qué espera la gente del PP? Que saque a Sánchez. Claro. No espera más nada. O sea, es que ellos van a seguir haciendo lo mismo. Vale, pero ya sacaron a Sánchez. Pero ya no gobierna el PSOE. Y ahí hay un núcleo que, cuando yo digo hay que hacer estudios, eso es lo que hay que medir. O sea, hay que medir. Focus Group, la reunión de control y los grupos etarios, Mira, los votantes del PP de tal comunidad autónoma estarían dispuestos a votar a Vox, sí, y tal cosa. Hay que estudiarlo, porque si no, lo que estamos es... Lo otro, el Congreso de los Diputados da vergüenza. Yo me crié viendo hacia España, veía a mi madre RTVE en cable, y recuerdo los debates entre, bueno, no sé si era Aznar, Rajoy, y uno decía, coño, qué envidia, ¿no? En una época en que en el Congreso en Venezuela no había chavismo todavía, pero se daban piñas ahí. Entonces, y uno decía, coño, este Congreso bananero y tal, qué envidia con el Congreso de España. Nada que envidiar, dan vergüenza. A mí me da risa eso de sesión de control. ¿Qué demonios controla? Bueno, eso ha muerto, pero eso es muy característico de este periodo parlamentario en concreto. Una de las cosas que ha hecho Sánchez ha sido cargarse el Congreso. Es verdad que antes de Sánchez tenía mucho de paripé, pero ese mantener las formas y que todo el mundo estuviera de acuerdo en que parecer como que papá y mamá se llevaban bien y eso, ¿verdad? Tenía su función pedagógica a efectos públicos, ¿no? Esto lo ha roto Sánchez absolutamente, particularmente con Francina Armengol, es decir, que ya le da lo mismo, que el Congreso sea simplemente... Y el otro es peor, ¿cómo se llama el que es vicepresidente? Gómez de Celis. Ese. Fuerte abrazo desde aquí, que sabemos que nos por último, el giro ese, ¿cómo le llaman? Que no es copernicano. El giro fijoyano. Eso es más falso que pistola mariachi. Por eso es que lo había reservado yo, porque me parece que es uno de los grandes debates. Ya remito de nuevo a mi artículo de Gaceta. En todo caso, ¿se da usted cuenta de que aquí del apagón es de lo que menos han hablado nuestros contertulios? Porque todos son conscientes de forma implícita y explícita de que todos son gigantesco paripé. Es decir, es que todo el mundo sabe, y lo explicó muy bien Marcela, porque la propia red eléctrica lo dijo en su momento, lo que
lo que ha pasado, porque avisó que iba a pasar. Y es justo lo que no se puede decir. Ahora usted pregúntese por qué no se puede decir. Por la cantidad de miles de millones de euros comprometidos en la apuesta por un modelo energético que el poder sabe que no funciona. Bueno, y porque hay a quien señalar y no quieren que les señalen. Es que no, porque hay responsables, no se dice, porque hay responsables a quien señalar y no quieren que se señalen. Y es de país bananero lo que ha pasado. En la historia de Europa es el único país que le ha pasado esto en la historia de Europa reciente, de quedarse 12 horas sin luz y sin comunicaciones. Pero es que es vergonzoso, es como un Cuba o Venezuela. Bueno, es una cosa... Te cuento cómo funciona el tema. Por cierto, aquí están los millonarios que se hicieron, aquí están los que se hicieron millonarios con el sistema eléctrico venezolano. Alejandro Betancur López, Pedro Trebó, que montaron Derwick Associates, agarraron 1.200 millones de dólares en un año a montar plantas eléctricas. Por cierto, quería comentar también que, ya que hablamos de las políticas energéticas, ahí cuando tú sales, cuando entras a Galicia, que agarras la autovía de las Rías Baixas, hay un pedazo... ¿Los eólicos o qué? Ajá, a eso iba. Eso es terrorífico. Es que es horrible. Eso es terrorífico. Como 15, pero de los 15 estaba girando uno. Ya. Sí, yo digo, ¿y ¿por qué? ¿Qué coño energía? Aunque tengo que decir que me pareció peor Aragón y Navarra. Tienes que ir a Teruel, o Castellón, por la carretera de Teruel, o sea, es atroz. Yo en Aragón me quedé impactada. Volvamos a la cuestión. Me interesa mucho hacer una pregunta a Mónica por razones generacionales. Por aquí, mal que bien, todos, menos Marcela, que es infinitamente joven siempre, todos hemos crecido... Pero con espíritu de boomer. Con espíritu de boomer. hombre. Todos hemos crecido con la atmósfera de un parlamento donde, mal que bien, bueno, allí tenía su importancia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar unos años en el Senado con el senador Fraga, siempre estaré agradecido porque fue una experiencia interesantísima y enriquecedora. Pero para la gente de tu generación que representa el Parlamento, porque vosotros habéis salido de la vida pública ya en una época en la que el Parlamento... Estaba en decadencia. Bueno, yo te diría que es que tengo amigos que es que no saben ni lo que es, o sea... me lo explico. O sea, dices Congreso de los Diputados y yo creo que no tienen ni un mínimo conocimiento ni de qué hay ahí, qué se hace, cómo funciona. Entonces, bueno, y a nivel político igual, o sea, tengo amigos que están realmente desconectados y que es que te diría que no saben ni qué es el Partido Socialista ni qué está pasando. Pero bueno, eso es un lado. Luego hay otro que sí que pues, saben lo que es, que sí que están muy implicados en política activamente o no de forma activa y que pues casualmente o no, son de Vox. O sea, esto es algo que realmente me llama la atención porque es una realidad que está pasando en España, que incluso amigos que a lo mejor no tienen mucha idea de política, pero que votarían a Vox pues, por temas como que pues, sufren en sus barrios la inmigración y la inmigración que causa problemas, inseguridad y están cansados, o por otro tipo de cuestiones. Pues al final la mayoría son de Vox. Esto es muy interesante y tiene que ver con, remito de nuevo al debate al final, si llegamos ya no a este paso, sobre las expectativas inmediatas del cambio electoral, etcétera, porque dentro de esa dinámica que es sobre la que estaban hablando Miguel Ángel y Pedro, del votante que se autoengaña, que no sé qué, es que los votantes cambian con el tiempo, pero no porque ellos cambien de opinión, sino el personal es el que cambia, hay gente que se muere y gente que llega nueva, claro. De hecho... Y me da la impresión de que hay mucha inercia en los partidos pensando que su electorado es algo así como este de bloque estático. Pero hay gente que entra y gente que sale, claro. Sí. Pero... Y que me gustaría comentar simplemente que hay encuestas que aseguran que si hubiera elecciones generales en España y solo votaran los jóvenes, la franja de 18 a 35 aproximadamente, Vox sacaría mayoría absoluta, o sea, mayoría aplastante. ¿Tú no te has dado cuenta de cómo la izquierda rápidamente ha abandonado esa reivindicación de hace unos cuantos años de rebajar la edad de voto a los 16? Como le regalaban Calimucho. Pero ojo con una cosa, porque esperar en los más jóvenes, que sería un proceso natural, ¿no? Aquello del Rey León, el ciclo sin fin y tal, pero esperar, a veces no llegan a tiempo. Porque ya cuando llegan ya el sistema está demasiado corroído. Es perfectamente posible. Ya está tomado y
puede votar Mambrú, que se fue a la guerra, y Perico de los Palotes, y todo quien tú quieras, pero no van a ganar. ¿Por qué? Porque ya todo está tomado. A mí me gustaría apuntar una cosa sobre lo que ha dicho Mónica del conocimiento que tienen sus amigos del Congreso de los Diputados en relación con lo que hemos hablado antes del nombre, de por eso la importancia en conservar las cosas como son. Porque cuando tú lo cambias, aunque sean los papeles, lo del Congreso que hablábamos antes, ya pervierte todo eso que tú comentas de tus compañeros que casi no saben ni lo que es el Congreso de los Diputados o no lo siguen o tal, porque pues, se informan por otros medios alternativos o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es importante que las cosas se llamen como se tienen que llamar, se sigan conservando y que se dejen de estas tonterías, porque efectivamente hay que priorizar el gasto público en otras cosas que cambiar toda la papelería del Congreso. Qué bien me viene esto que ha dicho Marcela para pasar al siguiente tema. Priorizar el gasto público. Correos. Vamos a ver, España es globalmente un país donde las cosas han dejado de funcionar. Hace no muchos años, y no me estoy refiriendo a la época de Franco, que también, hace solo 10, 15 años, aquí mal que bien funcionaba todo. Los trenes llegaban a su hora, de una forma razonable. Correos, bueno, pues la gran empresa postal pública pues, funcionaba bien, la luz no se iba. De un tiempo a esta parte todo va mal. Y Correos, lo de Correos es una cosa, en fin. Bueno, plan de rescate de Correos. 3.000 millones de euros. Para rescatar una empresa, ahora se ponían muy contentos, pero Saura, que es el nuevo presidente, va a salvar 50.000 empleos y tal. Bueno, vale, joder, y lo voy a tener que pagar yo también, ¿no? O sea, tengo que pagarlo cuando funciona mal y para que funcione bien tengo que volver a pagar. Vamos a ver esta historia que tiene su gracia, porque recuerde usted además que Correos está en el centro de determinadas sospechas acerca del proceso electoral. Correos. El Estado rescatará a Correos. La compañía pública recibirá 3.000 millones de euros en 4 años. Esta decisión se enmarca en una enmienda fruto del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Con la inyección multimillonaria de fondos públicos, pretenden evitar su disolución, la pérdida de más de 50.000 empleos y acabar con la situación crítica que atraviesa la compañía postal, que acumula pérdidas de más de 1.200 millones de euros de la época del anterior presidente e íntimo de Sánchez, Juan Manuel Serrano, quien mientras Correos cerraba 2023 con pérdidas récord y de una polémica campaña LGTBI que consistió en pintar furgonetas y buzones con los colores del arco iris. El caos en la distribución y en las oficinas, la falta de personal, la precariedad laboral y, en definitiva, la mala gestión han hecho que el servicio se deteriore a pasos agigantados y los clientes recurran a otras alternativas privadas de reparto. La decadencia de Correos radica en los nombramientos políticos a dedo. Juan Manuel Serrano ocupó el puesto de presidente de Correos tras ser jefe de gabinete de Sánchez. Fue una recompensa política, no mérito profesional, ya que no tenía ningún tipo de experiencia en logística, gestión empresarial o postal. Otro de los nombramientos estrella en Correos fue el de Leire Díez, la fontanera del PSOE. Su cargo fue el de directora de Relaciones Institucionales y Filatelia, creado expresamente para ella por Juan Manuel Serrano, sin tener ni formación ni trayectoria relevante en ese campo. Su sueldo anual llegó a superar los 100.000 euros. Una de sus decisiones en Filatelia, fruto de su nula formación y experiencia en el sector, fue lanzar emisiones de sellos sin coherencia ni valor para los coleccionistas. Supuso un gasto desproporcionado. Y la falta de transparencia en la gestión económica y administrativa dañó la reputación histórica de la filatelia española. No sé cómo se hace que es un director de filatelia, pero es una cosa bonita. Yo coleccionaba sellos de pequeño. Sí, yo estoy pensando en eso, de cómo sacas una serie que no quieran los coleccionistas, ¿no? Que en principio cualquier cosa novedosa, cualquier cosa que tiene... De todas formas, hay que destacar también que vivimos en la época de la logística y de los envíos personalizados y de las cadenas que compras a través de Internet. Buena parte de ese negocio lo tiene Correos y a pesar de ello Correos se arruina. O sea que la sorpresa ante lo que ha pasado en Correos, sinceramente merece un estudio. 3.000 millones. Claro, pero eso lo primero, yo creo que hay que pedir responsabilidad al ex jefe del gabinete de Sánchez que gestiona Correos para el agujero este que ahora tienen que tapar, porque es vergonzoso que una empresa se encuentre en quiebra absoluta y tenga que intervenir el Estado sin que nos hayan dado una explicación de por qué
o auditoría o de por qué está así la situación, etcétera. Hablan de renovación y no sé cuántos. Bueno, pues imagino que entre los 3.000 millones pues algo se gastarán en eso, pero la realidad es que la empresa estaba en una situación económica lamentable. Y luego, por otro lado, efectivamente, Correos gestiona el voto electoral. Quedan menos de 4 años, ¿no? La inversión es para 4 años de los 3.000 millones y no me parece, quedan menos de 4 años para las próximas elecciones. Vamos a ver en qué invierten esos millones en la gestión nueva de votos, porque ya hemos visto bastantes novedades en los últimos años, desde 2019, entre Indra y Correos en la gestión del voto electoral. O sea, demasiada gente poco fiable influyendo. Pero es verdad, y el voto por correo sigue siendo un problema, ¿eh? O sea, todos los que forman parte del proceso electoral te dicen que trucar el resultado en las urnas es muy complicado. Bueno, yo no he estado nunca, si ellos lo dicen, puesto que son los afectados, les creo. Pero también todos te dicen que el voto por correo es extremadamente vulnerable. O sea, lo que sucede es que yo me he comido muchas mesas, no sé si porque en mi zona soy la tonta de la zona, pero es que me ha tocado ser la presidenta y vocal, pero de verdad, como 5 elecciones seguidas, pues me ha tocado un montón y entonces tengo un máster en la mesa electoral y sí que pasa, o sea, yo sí que he observado, yo creo que es muy difícil porque luego hay entre apoderados y tal, pues es verdad que uno cuando recuenta votos, pues recuenta los votos y es complicado ahí tal. Pero sí que es verdad que de Correos tú tienes el listado de la gente que ha votado por Correos, sabes si han votado o no de una determinada zona. Y llamativamente no siempre están todos los votos por Correos. O sea, faltan determinados votos. O sea, no sé hasta qué punto se puede manipular o no, o sustraer directamente. O sea, estoy especulando, pero sustraer determinados sobres en zonas donde se vota a una determinada espectro político, ¿no? O sea, porque eso se sabe, qué barrio vota más al PSOE, qué barrio vota más al PP. Sí, pero esa discrepancia es normal en el sentido de que son los que han solicitado el voto por correo y por lo tanto... No, entregado. Tú sabes perfectamente... ¿Entregado? Sí, en las listas sabes perfectamente quién vota por correos y si el sobre debería estar o no. Entonces... Pero me extraña que llegue el dato de entregado, porque si el dato de entregado se consigue solamente unos pocos días antes. No, bueno, o solicitado, vale, puede ser solicitado. Si es solicitado, pues, mucha gente puede solicitar... Y que no haya ido a votar. Bueno, no ha ido a votar, sí, claro. Sí, bueno, eso o sea, tú tienes podría en realidad tú lo que tienes es el listado de aquellos que no pueden ir a votar presencialmente, porque si has solicitado el voto por correo, luego no puedes arrepentirte e ir a votar presencialmente. No, tú tienes el listado de la mesa de tu zona y en esa mesa de tu zona hay determinados que están marcados, que son los que son por correo, que no pueden ir a votar presencialmente, para que tú sepas que no pueden ir a votar presencialmente. Es lo que he dicho, claro, que lo que tienes es la exclusión de los que no pueden ir a votar, por lo tanto no tienes quienes luego de facto han ido con la papeleta, la han entregado y te tiene que llegar. Pero en todo caso hay denuncias puestas ya y condenas. Y manipulación de voto también y compra de voto también hemos tenido. Pero bueno, claro, es más que eso, es la entrega, o sea, que se soliciten votos por correo sin que la persona que lo solicita lo esté solicitando, lo solicite un tercero y ahí pues se puede conseguir Yo pues creo eso. Que la duda podría estar más en la custodia que en el otro término, ¿eh? Sí, yo creo que no. O sea, los casos que ha habido, de hecho, los casos que se han... Es verdad que puede ser, lo de la custodia puede estar tan bien hecho que es que no se haya notado. Pero los casos que se han detectado es esto que estoy diciendo. Tú pides el voto por correo de 10 personas, o deseablemente de 100, o deseablemente mejor de 500, y esas 500 personas en realidad no lo han solicitado ellas, sino que tú consigues pues con firmas falsas, con DNIs falsos, y que luego a su vez la entrega también consigues que se haga. Pero eso es complicado por el proceso. Sí, es complicado, pero entran Estoy segura que se puede dar las también, personas que lo controlan son personas, valga la redundancia. Entonces, si el funcionario de correos no está súper atento, como cualquier funcionario en realidad, tú puedes, no sé, una convalidación de un título universitario. Si tú llevas una copia medio falsa y el tipo te hace la fotocopia y lo corrobora que es una copia correcta, pero no es la copia correcta porque el original no lo era, pues ya queda ese sello allí. Es decir, y en ese momento, en el resto de su vida, los funcionarios de correos no, se dedican a una cosa mucho más simple, pero en ese momento concreto de las votaciones tendrían que garantizar 100% que cada dato, cada firma, cada presentación sea legal. No sé si están entrenados para ello. Mónica, Pedro. No, yo estoy de acuerdo en que hay fraude con el voto por correo y voy a aprovechar para contar una anécdota personal, que es que mi abuelo era funcionario de correos y siempre nos contaba que, estoy hablando de los años 90 con Felipe González,
cómo al cabo de los años... O sea, su abuelo tenía mi edad. Joder, qué vergüenza. No, depende con qué edad trabajas. No, bueno, era joven en esos años, o sea... bueno, nos contaba que... Pues eso. Pues eso. Ahora tienes que decir, eres insultantemente joven, Mónica. No aclares que oscurece. Vale, no, a lo que iba, que nos contaba que al cabo de los años, con el tiempo, aparecían sacas de voto, pues en aquel entonces al Partido Popular, en barrios pues como El Retiro, barrio de Salamanca, barrios pues que eran feudos del Partido Popular, y aparecían al cabo del tiempo esas sacas con los votos, ¿no? Y estamos hablando de los años 90, que no había la digitalización y los medios de los que disponemos ahora. Sí, eso sería más lo que dice Marcela. Sí, o sea, yo creo que es más fácil de una zona de un barrio que tú sabes que es un barrio pepero, que es un barrio que vota a la derecha o que vota al PSOE, porque eso se sabe perfectamente, es increíble, o sea, por 4 calles te lo determinan. En la custodia hacer desaparecer 20 sobres, o sea, yo no sé si llega al nivel de manipulación de voy a abrir un sobre, voy a cambiar el voto, o sea, no sé si es así, quizás es más fácil determinadas sacas. Pero que es muy vulnerable en todo caso. Sí, en cualquier caso la custodia es complicada. Y el voto exterior, lo que te cuento. Lo que pasa de estos discursos, cuidado, uno de los posibles motivos que contribuyó a la victoria en última instancia, de Pedro Sánchez, aunque no en votos, sí en el hecho de quedarse en el gobierno, en las elecciones del 23, cuidado porque fueron estos discursos. O sea, mucha gente le transmitimos la idea de que votar por correo equivale a que no ya que tu voto no valga si no va para el PSOE, sino que te lo transforman en el del PSOE. Con lo cual, y eso solamente va a un target muy determinado, a un objetivo muy determinado, que es la gente que votaría contra el PSOE, que son los que están en el gobierno. Con lo cual, este discurso, si cala en personas que lo aceptan y dicen, no, pues no voy a ir a votar por correo, o sea, gente por supuesto que no puede ir a votar a la urna, como pasó de hecho al ser julio del año 23, lógicamente pues mucha gente estaba de vacaciones. Y hubo muchas personas que no votaron porque pensaban que si votaban, ya no solamente no iba a ir su voto a Vox, al PP o tal, sino que iba a ir a Sánchez, entonces que lo que mejor podían hacer era no votar. No, hay que votar sea por correo o en la urna, transmitir a los que te prestan atención, que son a tus afines, que lo del voto por correo no es muy correcto, no es muy fiable, es una estrategia perdedora. Pedro Luis. Mire, el fraude se puede hacer en todas las partes del proceso, ¿ok? Yo insistiré en algún momento, inviten a Guillermo Salas, doctor en física de la Universidad Simón Bolívar, investigador de fraudes electorales en todo el planeta, incluso en los Estados Unidos. El fraude puede ocurrir desde el momento en que metes el sobre en el buzón de correo hasta el momento en que se totalizan los resultados, porque de paso aquí ustedes no tienen un ente que agarre y anuncie, sino que los resultados se van conociendo a través de ¿quién? Sí, de Indra, de la plataforma digital que tienen, o sea, ahí se van actualizando los datos. Sí, Indra. ¿Quién? Sí. ¿Que es propiedad de? Sí, ya lo sabemos todo. ¿Y lo anuncia quién? Sí, que eso los medios subvencionados por bueno, tenemos que creer un poco en el sistema. No es cuestión de creer. Precisamente para poder utilizarlo bien, tienes que dudar de todas las partes del sistema y tienes que poner los mecanismos de observación en cada una de las partes del sistema. No me digas, no, es que nosotros tenemos una democracia maravillosa, tan maravillosa que el cachilapo lleva 7 años gobernando con todos los que odian a España. No, de hecho, el último fraude electoral de Venezuela se supo gracias a las actas, precisamente que muchos valientes salvaron y contabilizaron y los las votos, actas ¿no? existen también en el caso de las elecciones españolas, es decir, exacto. Indra es quizá uno de todo el proceso es de las partes más seguras. ¿Por qué? Porque cada dato que introduce Indra está respaldado por un acta electoral que está firmada en la mesa electoral, como sabes bien, a mí no me ha tocado tantas veces como a ti, pero bueno, me ha tocado más que en la mesa como apoderado y estar, entonces, y sí que te das cuenta de que estuve incluso algunas veces en las elecciones en el País Vasco, que no era una zona especialmente fácil para estar, y no estaba, y yo estaba defendiendo, o sea, no estaba defendiendo precisamente a los partidos bildutarras. Entonces, en la mesa, como decimos, como tú decías, es muy difícil el fraude porque, para empezar, es público. O sea, puede estar delante de una persona que a nadie le ha preguntado ni quién es, ni de qué partido es, ni dónde viene, y estar así mirando. O si es un periodista. Entonces, eso primero, pero después ahí se firma un acta. Esa acta dice, pues, el PP ha tenido 7 votos. Que tiene 3 copias. Vox ha tenido 77. Claro, esa acta luego es lo que refleja Indra.
Indra. Entonces, si en Indra tú vas a los datos pormenorizados de la mesa tal y ves que no coincide con el acta, que por cierto, también es pública, también se deja en el colegio. Ha habido errores precisamente gracias a los apoderados que van, que es una errores de transcripción. Que contrastan esos datos. Claro. No, lo ideal es que cada partido contraste sus datos, cada acta. Cada partido tiene una sala de totalización. Cada partido tiene una sala de totalización. Está recibiendo las actas escaneadas de cada uno de sus apoderados en cada una de las mesas y están totalizando. Claro. Sí, por eso también es muy difícil que los medios de comunicación digan algo distinto, porque si los medios de comunicación dicen algo que es... De hecho, ha habido casos en los cuales los partidos políticos lo han sabido y lo han tuiteado incluso antes que los medios de comunicación. Y es plausible, señores, por eso, porque inmediatamente se lo envían. 300 años tiene Correos en España. Es una gran empresa, una de las estratégicas, fundamentales y llena de funcionarios que son excelentes profesionales. Desde aquí mandamos un abrazo fortísimo a todos los carteros de España. Y no hay derecho a lo que está haciendo los sucesivos gobiernos con Correos, que lo están convirtiendo en una losa a nuestras espaldas. O sea, no, que la dejen funcionar como lo que tiene que ser, ¿no? Digo yo. Publicidad. Hay que ser a la publi porque ahora toca hablar de un tema del que todo el mundo está hablando. Aquí, yo entiendo que a alguien le pueda parecer ya un poco repetitivo, pero mira, hay que repetirlo. Porque lo que está pasando con la cuestión de la inmigración ilegal y de la violencia que ha entrado socapa de inmigración legal o ilegal, hay que contarlo. Es uno de los problemas fundamentales del país. Estamos viendo cosas que jamás imaginemos que podían pasar. Lo de Parla, por ejemplo, lo de Canarias el otro día. Y un poder que está amparando todo eso. Y es para no creérselo. Mintiendo deliberadamente sobre las cifras de delincuencia vinculadas a la inmigración. Bueno, pues hay que decirlo una y otra vez y sacarlo una y otra vez. Que no me diga nadie que es para no hablar de la corrupción del PSOE, porque anda que no hablamos de la corrupción del PSOE. No, es perfectamente posible hablar de varias cosas. Pero uno no tiene por qué ser monográfico. Venga, publi, y a la vuelta vamos con esta cuestión. Son las 23:14, las 22:14 en las Islas Canarias, y a estas horas, iba a decir es posible, no es seguro, que algún inmigrante ilegal está cometiendo un delito de algún tipo. Hay que decirlo así porque las cifras son apabullantes. En cualquier parte, en lugares como Canarias, como Cataluña, como el País Vasco o en la periferia de Madrid, donde la población es particularmente abundante, con más razón. ¿Por qué? Porque no puedes meter en un país a gente que no sabes quién es, sin oficio ni beneficio, y dejarla por ahí circulando. O sea, es que debería ser, en fin, debería ser de sentido común, pero resulta que no. Hemos asistido en estos días a un discurso plúmbeo por parte del gobierno, insistiendo en que en realidad eso de que la inmigración trae inseguridad es un invento de la ultraderecha para poder perseguir moros por la calle, como si fuera un deporte propio de la derecha española. Es una indecencia, porque las cifras reales no dejan lugar a dudas, y es un problema y lo que hay que hacer es mirarlo de frente. Bueno, vamos a hacer, si le parece a usted, un ejercicio, aunque nuestros contertulios seguramente luego lo saltearán, pero bien está, que son dos cosas. Por una parte, ver las cifras, y luego, por otra parte, ver los casos concretos, de las últimas horas, de los últimos días. En fin, bueno, las cifras son estas. Disturbios en Torre Pacheco. Cuidado. Un inmigrante con orden de expulsión que ha quemado viva a su pareja de 17 años. Y múltiples peleas callejeras. España se ha convertido en un polvorín. Ante los recientes acontecimientos surge una gran pregunta. ¿Quiénes delinquen más en España? ¿Los extranjeros o los propios españoles? Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, parece que tiene la respuesta a esta pregunta. El 73% del conjunto de los delitos cometidos en nuestro país fueron cometidos por personas con nacionalidad española. Según explicó la ministra, el 73% de los delitos lo cometen los españoles. Por lo tanto, el 27% restante corresponde a los extranjeros. En términos absolutos, es cierto que los españoles son los que más delinquen.
Pero la ministra se olvidó de hablar en términos proporcionales. En España, la población extranjera representa el 13% y la española el 87%. ¿Esto qué demuestra? Que mientras los españoles cometen 83,9 delitos por cada 100 habitantes, los extranjeros cometen 207,7 por cada 100 personas, es decir, 2,48 delitos más que los españoles. Una parte especialmente sensible de esta estadística está relacionada con la violencia sexual y los asesinatos a mujeres. En 2025 ya han muerto 18 a manos de hombres. Según datos del Ministerio de Igualdad, en lo que va de año, más de la mitad de los asesinatos de mujeres han sido cometidos por extranjeros, un 53% para ser exactos. Y si hay una comunidad española donde se han disparado los delitos a manos de extranjeros, es Cataluña. En solo 6 meses se han arrestado a 23 islamistas, lo que confirma que Cataluña es el nido del yihadismo en España. Unos datos que podrían convertir al 2025 en el año de mayores detenciones por yihadismo en nuestro país desde que hay registros. Y unos datos que desmontan el relato del gobierno. Porque sí, los extranjeros, proporcionalmente hablando, cometen más delitos que los españoles. Y aquí lo que hay que subrayar es, desde mi punto de vista, la deliberada voluntad del gobierno, ojo, no solo del español, porque esto ha pasado antes en toda Europa, por distorsionar una realidad que todo el mundo ve. Con el discurso, no creas lo que ven tus ojos, cree lo que yo te estoy diciendo, que así serás mejor persona. Pero eso evidentemente no te va a librar de ser víctima de algún delito, claro. Y es una situación descabellada, porque hace a la gente vivir en una realidad que no es la suya y, sobre todo, hace que un problema que políticamente se puede, al menos, afrontar, no se pueda tocar. Bueno, y en estas estamos, ¿no? Bueno, la primera parte del problema no es solo que no dejes entrar inmigración ilegal a tu país, sino que no dejes entrar a gente que ni siquiera sabes el nombre. Pero claro. Es tan alucinante, o sea, que tú veas gente día a día defendiendo lo indefendible, pese a que nadie sabe quién en realidad está entrando. Tú no sabes si cuántos, como esos 23 yihadistas que capturaron en el Magreb del Norte, perdón, en Cataluña, no sabes cuántos como ellos entraron, no sabes quiénes son, no sabes qué edad tienen. Eso es algo que ningún país lo puede soportar. Y que además agarra, llega y lo tienes que mantener. Entonces te dicen que es que vienen a pagar las pensiones. Bueno, ¿será que cuando empiecen a trabajar, quién sabe cuándo, empezarán a pagar lo que ya le ha estado pagando España a ellos? Porque, ajá, ¿para cuándo? ¿Para cuándo es que vienen a pagar las benditas pensiones? Hay un gravísimo problema, por supuesto que aumenta la delincuencia, se satura los servicios públicos, todo se empieza a degradar y es un proceso que va ocurriendo de una forma tan paulatina que la gente, cuando se viene a dar cuenta, ya está acostumbrada a que todo esté así. ¿Está acostumbrada? No sé yo. Mónica. Bueno, a mí me gustaría comentar un tuit de Ayuso en el que pues, este suceso que ha ocurrido en Parla a manos de un inmigrante reincidente, ahora salía comentando este suceso y pues denunciando, ¿no?, la gravedad de este problema, cuando precisamente desde su gobierno en la Comunidad de Madrid lo están permitiendo, porque hay que recordar todos los centros de menas que hay en la Comunidad de Madrid y que son parte de este problema que estamos viviendo, que estamos sufriendo, mejor dicho, día a día, porque no hay día en el que no conozcamos un caso de estos. Y a mí me gustaría, pues bueno, no sé, decirles a estos señores del Partido Popular que aquí están jugando, porque un día, ahora de repente lo denuncian. Yo no sé si es que tienen la cara muy dura o si es que están realmente nerviosos porque pues las encuestas que están manejando, bueno, pues tienen mucho miedo por esas encuestas internas, o ambas. Pero en cualquier caso, esto es un problema que hay que atajar y que hay quienes llevan mucho tiempo denunciando que esto cada vez iba a ir a más.
y que hay que cortarlo de raíz. O sea, no es una... hay gente que te tilda, no, es que pobrecitos, es que vienen jugando, no, es que... Pero si Ayuso lo dijo en el Congreso del PP. Justo, es que además hace 2 semanas. Hace 2 semanas estaba justo diciendo en el Congreso del PP que se embarcan, ¿no? Jugándose la vida, que vienen aquí a contribuir. Sí, pues ya lo vemos cómo están contribuyendo. Has puesto el tema de tal forma que tengo que meter más contenidos antes de la palabra a Miguel Ángel y a Marcela, porque está derivando la cuestión precisamente hacia la clave de todo, que es la confusión deliberada por parte del discurso oficial, y en el caso del PP la impresión deliberada por parte del discurso oficial entre el discurso ternurista, ¿no?, y unos datos que no hay que ver, y por parte del Partido Popular la impresión de que o bien de repente ha pisado la calle o bien de repente ha creído que es el momento de decir que efectivamente sé que la realidad es esta. Vamos a ver. Aquí desde el principio hemos contado, a propósito de Torre Pacheco, que concretamente ese tipo de algaradas no es un problema religioso. La comunidad musulmana crea sus problemas determinados en sociedades de acogida, pero lo de Torre Pacheco no es así. Hemos descubierto, gracias a Rubén Pulido, hasta qué punto hay un trabajo de fondo del gobierno marroquí en determinadas comunidades, en la gestión de determinado tipo de gente. Bueno, y luego además tenemos un problema obvio de gente a la que no se puede considerar inmigrantes. Estos no son inmigrantes, es otra cosa. Claro. Entonces, vamos por partes. Vamos a ver, el otro día nos lo decía María Vallejo, las 48 horas del agresor de Torre Pacheco, del agresor racista de Torre Pacheco, porque el racista ahí fue él. Esos marroquíes que agredieron a un anciano español. Bueno, 48 horas en la vida de ese muchacho, por llamarle así. Vamos a verlo. Solo un día antes de propinarle la brutal paliza a Domingo en Torre Pacheco, Isam, marroquí de 19 años, agredió a un agente de la policía local de ese mismo municipio cuando iba a identificarlo y detenerlo porque se habían presentado 2 denuncias contra él el día anterior. Una de ellas por intentar robar un reloj a un jubilado y solo una hora después, Isam, a secas porque desconocemos su apellido, robó una bicicleta de un garaje y huyó con ella. Tras estas 2 denuncias, una patrulla de policías fue en su búsqueda y cuando lo encontraron el marroquí empujó e increpó a uno de los agentes. Fue arrestado y pasó a disposición judicial al día siguiente. Es decir, solo 48 horas antes de agredir a Domingo, intentó robar un reloj, consiguió robar una bici y agredió a un policía. Y volvió a la calle. Se le abrieron 3 procedimientos distintos, uno por atentado a la autoridad, otro delito leve de hurto y un tercero por tentativa de robo y delito leve de lesiones. 2 de esos casos se resolvieron por juicio rápido. Por el robo de la bicicleta se le impuso una pena de 120 euros y 4 meses de cárcel por el atentado contra el agente. El procedimiento, que quedó sin ser juzgado, fue el del intento de robo del reloj, en el que la víctima, un hombre de 70 años, sufrió un corte en la muñeca como consecuencia del tirón. La Fiscalía ha solicitado contra él 1 año de cárcel y una multa de 180 euros. Pero Isam, después de cometer 3 delitos en menos de 48 horas, volvió a la calle. Propinó una brutal paliza a Domingo, desató el caos en Torre Pacheco y fue detenido en el País Vasco cuando trataba de huir de España. Aún se desconoce qué hacía el delincuente marroquí en Torre Pacheco cuando la delegación del Gobierno de Murcia ha informado que tenía residencia en Barcelona. O sea, ¿esto qué carajo es? Que nadie sabe dónde está. ¿Esto qué carajo es? Al pobre abuelo de Torre Pacheco ha salido diciendo no, haya paz, aquí no persigamos a nadie. Nos ha fastidiado. Si se lo va a encontrar en la esquina de su casa el próximo día, como para ponerse flamenco. O a su amigo íntimo. O a su amigo, claro. Bueno, el de Torre Pacheco. Vale, lo de Parla. ¿Quién es y por qué? ¿No ha visto usted las imágenes? Pero muy brevemente, nos lo cuenta Yago Soler. Las imágenes de la brutal agresión de un marroquí a una señora en Parla. La víctima se resiste. Los vecinos gritan y el ladrón decide pisarle la cabeza en varias ocasiones. Finalmente el atracador magrebí consigue su objetivo y huye posteriormente del lugar. El autor, de 21 años, no satisfecho, robó en el mismo día un bolso a una anciana de 77 años. Subdelegación del gobierno afirma que ya se encuentra detenido, pero muchos vecinos opinan lo contrario y aseguran que la ciudad vive desde hace tiempo sumida en la inseguridad por unas viviendas ocupadas. Piden más refuerzos para la localidad madrileña.
con antecedentes, y estaba en la calle. O sea, ¿qué carajo hace aquí? Y el perfil es semejante al del otro, ¿eh? O sea, 19, 20 años, han llegado aquí como amenas. Marlaska. Claro, ¿qué tiene que ver esto con la inmigración marroquí que conocíamos aquí? Que, insisto, genera sus problemas particulares, pero ¿qué tiene que ver? Un futbolista al que yo no conocía de nada, pero porque yo soy un ignorante en fútbol, como en todo lo demás, saltaba a las redes hace unas pocas horas para decir algo que tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué es esto? Que la mayoría de gente extranjera ya no sea de Marruecos, sea de Rumanía, de donde sea, vamos, que viene a trabajar, eso es la mayoría. Pero sí que es verdad que hay una minoría que viene aquí y como se dice, no viene a buscarse el pan de cada día, pues yo pienso que esa gente lo que hace es manchar la imagen de la gente que sí que viene a trabajar, como en el ejemplo han venido mis padres. Sí, sí. Entonces, no sé cómo está el tema de las leyes y eso sí que no lo sé, pero yo creo que la persona que venga aquí y no venga a trabajar y le des oportunidades y aún así no las quiera coger, pues no queda otra opción que volverlo a llevar donde ha venido, ¿no? Porque es que al final lo único que hace es manchar la imagen y que la gente vea las cosas mal de nosotros, porque luego tú vas por la calle y hay gente que no sabe que yo soy futbolista y a mí me mira mal como una persona que ha hecho 40 delitos, entonces el único que hace es lo que te he dicho, manchar la imagen, y para mí pues creo que es tan sencillo como la persona que venga aquí y venga a manchar la imagen y no venga a trabajar, pues devolverlo al país de donde venga, ya el país que sea. Hace algunos años, no muchos, pero quiero recordarlo, aunque ya lo he dicho varias veces, pero me parece que es muy importante, cuando empezó a llenarse Barcelona de menas que robaban carteras y relojes, fue ATIME, que es la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, la que salió públicamente, y lo hizo en este programa también, a decir, no me confundas, estos golfos que se vayan a su casa con sus padres, que yo estoy aquí trabajando y me quiero ganar la vida. Claro. Bueno, decisión del gobierno hoy, vamos a verla, porque tenemos nuevo reparto, 1.200. O sea, ¿por qué? 1.200 plazas de asilo para menas. ¿Cómo de asilo? Bueno, es una locura todo. Es una locura todo. Es que tienen que estar fuera. Y como dice el marroquí este del Español de Barcelona, tiene todo el sentido, le han puesto verde, dicen, eres un marroquí de Vox. Bueno, coño, pues era un marroquí de Vox, pero es que tiene razón en lo que está diciendo. En fin, bueno. A ver, en mi opinión, es cierto que, oye, si vienen aquí marroquíes y se integran y vienen a trabajar y a respetarnos, no lo veo mal, pero también creo, y esto me toca de cerca, ¿no?, que al final, si aquí en España pues tenemos una precariedad laboral, sobre todo en los jóvenes, ¿no?, que estamos a la cola de paro, en la Unión Europea, en la que, por cierto, muchos jóvenes se ven obligados a marcharse porque aquí no encuentran trabajo, no encuentran buenas condiciones laborales, bueno, pues creo que también nosotros tenemos que poder optar a esos trabajos y no hace falta que venga gente de fuera teniendo esta situación a cubrirlos o a quitárnoslos, por decirlo así, ¿no? O sea, yo creo que esto también es importante. Miguel Ángel, Marcela. Sí. Bueno, volviendo a las declaraciones de la ministra, ¿no?, de Pilar Alegría. Yo creo que ahí juega con dos errores. Uno, el anumerismo de la gente. Le dices a la gente que hay un porcentaje menos del 50% de algo y dice, pues es una minoría. Pero no, como habéis mostrado aquí, hay que ver el número el porcentaje real de inmigrantes que hay, cómo se multiplican. Pero mucha gente, yo creo que incluso después de haber visto, entre la audiencia no, pero en muchos lugares, porque el anumerismo es así, y la formación matemática es así, y el nivel es así. Si repiten este mensaje es que han comprobado que mucha gente todavía te dicen no, le dices la mayoría de los delitos los cometen españoles y se lo cree, le funciona. Están jugando con ese numerismo. Es lamentable porque es, aparte de portavoz, es ministra de Educación, pero justo por ser ministra de Educación probablemente sabe que el anumerismo existe y que las cosas están así. Una vez dicho esto, segundo error, los dos bloques, que es que está, para explicar esto me ha dado un poco de reparo decirlos porque ya estamos equivocándonos, crear dos bloques llamados inmigrantes y españoles. Eso es un error. Por los dos lados, por cierto. Entre los españoles, entre los ya nacionalizados españoles, hay muchas personas que son inmigrantes. Y usan eso en las estadísticas. O sea que, claro, por supuesto que lo utilizan, por lo tanto ya hay un error. Pero cuando nos vamos al otro grupo, inmigrantes, y metemos en inmigrantes en un bloque conjunto a el italiano que ha venido aquí con una empresa,
el delincuente marroquí al cual han soltado su rey, e inmediatamente después ha soltado de la cárcel, y inmediatamente después de soltado se ha metido en España a hacer de las suyas. El hijo de españoles como tú, que viene a España y que viene a trabajar. Claro, metemos a un conjunto de personas, el chino, que normalmente también vienen a trabajar, no vienen a otra cosa, los hombres. Es mezclar perras. O sea, claro, es mezclar, entonces son dos categorías que por los dos lados ya están mal hechas. Aparte del anumerismo, la categorización. Entonces, vamos ahora la categorización incluida de marroquíes con esto. O sea, es que sí. Luego a subir los marroquíes, claro. Efectivamente, por eso tienes igual a Menas, que tienes al delincuente que ha salido, que al marroquí que sí que trabaja. O sea, es que, entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Tenemos que hacer la visión global, pero la tenemos que hacer bien, con buenas categorías. Entonces, la visión global es, y aquí ya conecta un poco con lo que dice Mónica, una inmigración masiva, muy masiva, una inmigración, pongamos, si somos 47 millones de españoles, 47 millones de inmigrantes, es un problema objetivo. Sean quienes sean, porque hay una cosa que es que España es deseable que siga siendo España, igual que hay tantas ONGs y tantos grupos de la ONU y tantos movimientos políticos que quieren que los indios de la Amazonia X sigan siendo indios de la Amazonia X. Entonces, no veo ningún motivo por el cual los indios tienen que seguir siéndolo y los españoles tienen que seguir siendo. ¿Por qué puede haber un orgullo Yanomami y no un orgullo español? Por ejemplo. Claro, por ejemplo. Entonces, eso es así. Entonces, hay un problema si la inmigración es masiva. Si es masiva, es un problema. Además, resulta que cuando es masiva, tienden a crearse guetos y tienden a crearse, por lo tanto, delincuencia. Luego, entonces, ya tocamos este asunto. Ahí ¿no? estamos. Ya lo tocamos así. Claro. Si además es ilegal, cuando ya entras ilegal, como tantas veces se ha dicho estos días, ya empezamos mal, porque ya empezamos en la ilegalidad, pues ya, lógicamente, desplazarte de una ilegalidad a otra ilegalidad, que es cometer este tipo de delitos, pues también. Entonces, estamos en contra, hay que estar en contra de la inmigración masiva, de la inmigración ilegal, y una vez en ese contexto ya podemos, a su vez, pensar que hay inmigrantes, y esto es así, que cuando están en un grupo no masivo, pues se integran bien. Y hay otro grupo de inmigrantes que cuando están en grupo masivo, que son generalmente los del Islam, no se integran bien. Y eso ha pasado en todos los países de Europa, en todos y cada uno de los países de Europa, o sea que no es tampoco un prejuicio. Los conocemos bien en España. No, quiero decir que el proceso lo conocemos bien porque es lo que ha venido pasando en Europa en los últimos 30 años, lo hemos visto. Por eso en todos y cada uno de los países, que no es un prejuicio contra el Islam, sino que es un juicio, un posjuicio, como deben ser, a partir de los datos. Luego, estos son los problemas realmente, estos son los puntos en los que hay que tratar con la inmigración y no salir diciendo, no, la mayoría de los delitos los cometen los españoles. Me da igual. O sea, es más, de hecho, si tuviéramos un grupo de un gueto con muchos españoles que se han nacionalizado, pero que crean un gueto, impiden la integración, hay delincuencia, seguiría siendo un problema. Sigue siendo un problema, aunque fueran todos españoles, como está ocurriendo en Francia. Claro, no podemos decir, bueno, pues nada, nos tenemos que conformar. De hecho, recuerdo que, además, esto que estamos diciendo no es ninguna medida anticonstitucional o antidemocrática. En la Constitución se dice que no se puede quitar la nacionalidad a aquellos que nacemos con ella, pero a cualquiera que la adquiere puede quitársele a posteriori. Señora Letrada. Varios apuntes porque hemos hablado bastante. En primer lugar, sobre el tema de la imagen ternurista que apuntabas tú, ¿no? Yo creo que esa imagen tierna que promueve el Partido Popular se acaba en el momento que vemos estas imágenes y que estamos viendo todos estos sucesos por toda España, ¿no? O sea, porque la ternura de estas imágenes es para la familia de la niña violada y la niña violada, para el que le roban, para el que sufre los asaltos en un barrio, para las personas que viven en ese barrio. Para esa gente tenemos que tener ternura, que me da igual que fueran españoles o no, los que no cometen el delito y no cometen estas atrocidades, que es increíble verlo a la fecha en España. En segundo lugar, antes nos preguntábamos el porqué de esta situación, ¿no? Yo creo que el porqué está muy claro y todavía, aunque estaba aquí latiendo, pero no se ha dicho claramente. El porqué son las políticas migratorias promovidas por el Partido Popular y el Partido Socialista que llevan haciendo estos últimos 20 años. Y estas son las consecuencias y los resultados de estas políticas. Y esto hay que decirlo abiertamente porque parece que se nos olvida, porque ahora el Partido Popular recula, que lo voy a analizar a continuación. Por lo que, sobre el tema que decía Mónica de la Comunidad de Madrid, importantísimo este tema porque no solo son centros de menas, se están convirtiendo en muchísimos barrios residenciales, hostales, que no pintan para nada de que se acoja a este tipo de personas, para acoger irregulares también, y ya no solo es que se promueva la delincuencia, ¿no? Es que también son un nido de tráfico de drogas, etcétera. O sea, que eso también se está promoviendo en muchos barrios de Madrid y
y con la connivencia del Partido Popular también, de esta señora que decía que son tan españoles como Abascal o el otro que tenían el corazón así de grande. Y ahora reculan... Ancho. O ancho, sí. No es lo mismo. Y ahora reculan en estas políticas, no sé si por cómo está España realmente, por rédito político, por supuesto, pero es que, ¿qué se pensaban? Ya estabais apuntando aquí que ahora cada vez ya 1.200 menas más, pero es que se pensaban que esto no iba a ir en aumento, que cada vez no íbamos a tener más menas repartidos por la nación. Es que viven o viven en un mundo, no sé, idealizado, o nos mienten a todos los españoles cuando se creían que eran 4.000. No, pero ya por último, por hilar, cerrar, es lo último con el tema que apuntaba Miguel Ángel. Estoy completamente de acuerdo con el tema de la inmigración masiva, pero yo creo que no es ni cuestión ni de españoles ni no de españoles, es de donde ponemos el foco, porque el problema aquí es que cuando hay un delincuente nacional, se le procesa. Pero a esta gente de Torre Pacheco la ha protegido la Policía Nacional mientras expulsaban a civiles de la zona. O sea, es que es increíble eso. Entonces, yo creo que es el tema de, por supuesto, inmigración masiva descontrolada, que viene al final a la postre, porque muchas veces por un problema de que no se adapta al entorno, que comienzan a delinquir o porque no tienen trabajo. Y luego está el otro problema de la inmigración, que podría ser regular o no regular, podrían también estar en un estado ilegal, que quiebran el mercado laboral, como bien apuntaba Mónica. O sea, respecto a la migración podemos tener dos problemas, incluso hasta con regulares, ¿no? Que eso también yo creo que es un problema que está viviendo España en la actualidad. Y sobre todo aplicar, que ya lo he recordado aquí anteriormente, aplicar la actual ley de extranjería, que tanto para regulares como irregulares se contempla la expulsión, la repatriación, o tanto en sanciones administrativas como delitos. O sea, el problema aquí es que no se está aplicando, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con esto y esto solo va a ir a más. Esto es lo que tiene que calar en la sociedad, esto solo va a ir a más y tiene que tomarse medidas urgentes y que no les tiemblen la mano. Mi argumento que conste que no excluía lo económico. Lo que pasa es que incluso en el caso de que económicamente fuera rentable, o sea, el caso que puse, llegan 47 millones de inmigrantes a España. E imaginemos que llega aquí un economista, nos hace unas tablas y nos dice no, pero no bajan los sueldos, porque también sube el consumo, hay más productividad, lo que sea. Incluso en ese caso, que era el que tú ponías ahora, estaría mal. O sea, yo me voy al argumento más fuerte, ¿no? Al argumento a fortiori, ¿no? Digo, incluso en ese caso estaría mal, porque España dejaría de ser España. Claro. Entonces, hay un motivo básico por el cual, tan básico como que lo aplicamos también a los Yanomami, como ha dicho Javier, por el cual es perfectamente legítimo oponerse a esto, ¿no? Los Yanomami, una etnia venezolana propia de... Yo insisto en que, o sea, ya el problema es de que tú no sepas quién demonios está entrando a España, es lo peor. Es descabellado. O sea, es descabellado. Y como es descabellado, hay que pensar necesariamente que forma parte de una política deliberada, porque nadie adopta deliberadamente una política descabellada, salvo ahora, que busque otro fin. Aquí, exacto. Ahora, ¿cuál es ese fin? Es el fin de recibir una cantidad de dinero que luego es distribuido entre las comunidades autónomas, es el fin de hacer un reemplazo poblacional. O sea, a mí nadie me quita de la cabeza, ¿verdad?, que hay una manifestación o hay un deseo exprofeso por parte de la corona marroquí de generar inestabilidad en España. Que se incluye en este asunto. Y que incluso, porque, a ver, yo creo que España se ha inventado varias mentiras para justificar a sus agresores extranjeros, ¿no? Y pudiésemos ir hacia atrás y decir unas cuantas, pero que a mí me digan que 10.000 tíos se meten un fin de semana y al otro día sean los medios de comunicaciones españoles los que me dicen que no, que fue que le dijeron que era que iba a jugar Cristiano Ronaldo ahí en Ceuta. Eso es meterse un tiro no en uno, sino en los dos pies. Cerramos tema que hay que ser la policía, Mónica. José Javier, yo quería decirle a Miguel a Miguel Ángel sobre lo de explicar la proporcionalidad. Ya no está en Vox, pero estuvo Iván Espinosa de los Monteros tratando de explicárselo a Susana Griso y la tía no caía, o sea, me está diciendo que sí. No, mira, que la proporción, pero que sí. Claro, proporciones hay mucha gente que no las entiende. Sí, pero... de verdad, es impresionante, es que damos por supuesto muchas cosas. Sí, damos por supuesto demasiadas cosas. Mónica, cerramos, te vamos a la Yo creo que no podemos olvidar que sobre todo el problema de la inmigración, como bien ha señalado Miguel Ángel, es que está atentando gravemente contra nuestra identidad y no podemos permitir que España deje de ser España. Y luego también, a colación de lo que ha comentado Marcela, en España tenemos una ley
que permite echar a los inmigrantes. Tenemos la ley de extranjería que tanto por parte de los gobiernos como de las comunidades autónomas, por mucho que esas comunidades autónomas gobernadas por el PP insistan en decir que es que no tienen competencias, ¿no? El artículo 35.2 de la ley, su apartado segundo de la ley de extranjería, permite a las comunidades autónomas, les otorga esa facultad para expulsar a los MENAs, con lo cual tienen competencias sobre los MENAs, sobre esta inmigración. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se están aplicando? ¿Lee usted mi artículo de la Gaceta de hoy? Bueno, porque es inverosímil el giro de Feijóo, que se llama así, y que, entre otras cosas, habla de este problema, que es un problema complejo y yo estoy encantado, por cierto, de que aquí hayamos separado unas cosas de otras, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de inmigración que hablar de delito, que hablar... No, son cosas distintas y hay que hablar de como cosas distintas que son. Bueno, hay que irse a la publi ya. Antes de irnos a la publi, tiene usted, entre otras cosas, vídeos sobre este asunto permanentemente en el WhatsApp de Julio Ariza. No me estoy llevando comisión por cada vez que lo... Oye, a lo mejor no es mala idea pedírsela ahora que caigo. Bueno, da igual. Ya sabe usted, todo lo que antes estaba en Telegram, ahora en WhatsApp. También en WhatsApp. ¿Cómo? Abre usted la cámara del móvil, plim, y directamente ese QR le lleva a la página y usted se suscribe y a partir de ahí está suscrito gratuitamente a un canal de información que le va a contar cosas que nadie más le cuenta. Por ejemplo, lo que ha pasado con el bombardeo de la Iglesia Católica en Gaza, el bombardeo israelí y la polémica subsiguiente, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Bueno, publi. A la vuelta vamos a seguir hablando de estas cosas y si nuestros contertulios me lo permiten, vamos a hacerlo derivar hacia la gran cuestión en realidad. Estamos viendo políticas así en la cuestión del apagón, la energía, como en la cuestión de la inmigración, etcétera, ya no le cuento, la unidad nacional, que merecen una rectificación. Ahora el PP se ha puesto en plan, sí, yo voy a rectificarlo. ¿Es creíble? ¿No es creíble? ¿Puede ser bizcochable por unos o por otros? Bueno, publi y lo vemos. 23:48, 22:48 en Canarias, recta final del Gato al Agua. Estamos desembocando donde ayer, y es deliberado. Recuerde usted que ayer aquí teníamos la discusión sobre si el giro del Partido Popular para parecerse más a Vox que al PSOE es sincero, es deliberado, es una argucia electoral. Recordábamos el caso del canciller democristiano alemán Merz, que 24 horas antes de las elecciones planteó una política anti-inmigración que, una vez elegido, desmintió por completo. O sea, es que el patio está así, ¿no? Decía Abascal la semana pasada que los inmigrantes ilegales a su casa, los legales que cometan delitos a su casa y los menos con sus padres. Acto seguido, Feijóo dice prácticamente lo mismo, que resulta que es lo que la ley prevé aquí, ¿eh? Claro que es una cosa muy tremenda. Bueno, ¿estamos ante una rectificación real o no? ¿Estamos ante una convergencia posible de políticas o no? ¿Estamos ante un paripé más o no? Pues yo no lo sé, como lo veis. Yo vosotros creo que vais a ser menos comprensivos. ¿Que sí es deliberado? O sea, yo creo que... ¿Pero es sincero, quieres decir? O sea, yo creo que no es sincero, que no es sincero, que sí es deliberado y precisamente es deliberado porque tiene un fin electoral. Eso es lo que creo. Y luego van a volver a hacer lo que hizo el alemán y etcétera. O sea, es que vamos a ver eso, esa va a ser la realidad. La realidad de Europa se va a reflejar en España con el Partido Popular Español, porque son lo mismo. Entonces, son esos blanditos que están en Europa, pues replicados aquí. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahora mismo, el tema de los MENAs, que no digo que no compartan la gravedad del asunto, pero es que ha pasado un año desde la ruptura de gobiernos y que Vox era un radical y que cómo hacía esto a nuestros niños y a nuestras niñas. Sí, sí. Y ahora, y allí es que no teníamos competencia porque esto venía del Estado, no podíamos hacer nada. ¿Qué diferencia hay de hace un año ahora? ¿Qué competencia ha cambiado? ¿Qué competencia les han cedido? A lo mejor la diferencia que hay es esta encuesta. Tenemos la encuesta de Electromanía, por cierto, vamos a verla, si os parece. La encuesta de Electromanía, que era interesante. Es el adelanto del panel. Claro, es que es muy llamativo. Es que estamos colocando a Vox ya en los 60 escaños o más. Y el PP cae. Y el PP cae y evidentemente no cae porque su voto progresista diga me gusta más Pedro que Alberto. ¿No? En fin, aquí estamos en esta situación. Yo no me canso de
de decirlo, que es que Vox está en máximos históricos de porcentaje de voto, a pesar de no tener a ningún medio del mainstream a favor de ellos, contando sus noticias, sacando sus intervenciones en los telediarios, con todo el relato en contra de ellos siempre, que si son unos racistas cuando denuncian la inmigración, unos xenófobos, que si son unos nazis por ir a Torre Pacheco bueno, pues en esos momentos estar con los compatriotas que tan mal lo estaban pasando. Y yo creo que pues esto al final denota una realidad que es que el sentido común está triunfando. Es decir, las ideas de Vox al final no son radicales, sino que son las ideas pues del sentido común. Bueno, pero ahí te tengo malas noticias. A ver. O sea, yo no sé si esto se interpretará como que estoy nombrando la cuerda en la casa del horcado, ¿no? Pero, o sea, el crecimiento de Vox no obedece a la campaña de Vox. Obedece a la realidad. ¿Ok? Con lo cual, o sea, en política vence el que convence. Entonces tú tienes dos formas. O yo te convenzo a ti, o ocurre algo que hace, ajeno a mí, que hace que tú termines creyendo en mí. Eso es lo que está ocurriendo. Que han habido una serie de incidentes que, oye, los locos estos como que tenían razón. No es, porque entre otras cosas, y yo no es primera vez que escucho eso, es que no tenemos a los medios de comunicación. Eso dentro de tu estrategia, eso tiene que ser parte de ese elemento de la ecuación de tu estrategia. Tú sabes que no vas a tener acceso a eso y además debes estimar que te van a cerrar las puertas cada día más. Ante eso, ¿qué hago? Claro. Lo que pasa es que normalmente, y mucha gente muy interesada en la política, ha sido muy común hasta que han llegado estos datos, o sea, hasta hace 2 meses o 3, comparar lo que estaba pasando en el resto de Europa con partidos similares a Vox y a Vox. Y es que, claro, no solamente en Europa, sino también en América, ¿no? Javier Milei salía en la televisión, era un superestrella que conocía a todo el mundo, ¿qué tal? Es verdad que la estrategia era, parece tan loco que nadie le va a votar. Bueno, pues la gente vota al loco. En el resto de países europeos también es común que la gente vea esa otra alternativa, aunque sea de manera peyorativa, aunque sea criticándolo, pero al menos se transmiten sus propuestas. Mi experiencia es que han sido mucho más eficaces, porque el silenciamiento ha sido absoluto. Incluso de aquello que tú creías que era loco de Vox, tampoco prácticamente lo decías. Sacaba si acaso algún concejal por ahí perdido diciendo una cosa especialmente rara, pero entonces yo sí que veo eso. Segundo, hay que reconocer que hay un mérito de Vox, pero no de Vox, sino que hay un mérito que hay que tener en cuenta en la historia de la política. Pocos movimientos políticos como el que mencionaba Marcela, es decir, la salida de los gobiernos autonómicos hace un año, pocos movimientos políticos han sido tan eficaces, independientemente de que nos guste o no nos gusta Vox, nos gustaría que no hubiera funcionado. Todo movimiento político tiene su efecto de manera inmediata. Pero aún así, un año es muy poco tiempo y en un año creo que todo el mundo reconocerá ahora que ese movimiento fue eficaz. Algunos dirán, sí, fue eficaz y es terrible porque Vox es un partido terrible. O sea, salir de los gobiernos autonómicos por este asunto hace un año está claro que ha dado auge a Vox y pocos movimientos políticos se pueden contar, pocas decisiones duras, porque era abandonar gobiernos. Significaba que había gente que, por ejemplo, había dejado su trabajo y se había puesto de secretario, de consejero, ahora de repente, y se había, con una perspectiva de estar 4 años, de repente no se había cumplido siquiera un año y se quedaban sin nada. O sea que hubo resistencias razonables. Era traumático, era traumático para mucha gente. Porque mucha gente piensa que, bueno, los políticos, pues nada, que se vayan, que entren y tal. Todos somos personas. Y todos queremos tener un mínimo, un mínimo de proyecto de vida. Y, hombre, si te planificas a 4 años, no es lo mismo que si te planificas. Y un proyecto de gobernanza también se Y un proyecto de gobernanza, efectivamente, que al irte al año muchas de las cosas que estaban ya pensadas, algunas muy buenas. Y luego se ha apuntado el PP, porque fue el gobierno que la promovió, o sea, se fue el partido que la promueve y se la apunta al Partido Popular. El otro. Sí, o sea, que había dificultades objetivas, había críticas reales, no estas estas eran más tontas, lo de, pues iros por 4 menas, eso significa que sois unos racistas. Había, desde un punto de vista razonable, motivos para pensar que el movimiento era equivocado. Un año después, nadie puede considerar que ese movimiento fue equivocado y nadie puede considerar que ese momento fue cobarde. Fue extraordinariamente valiente
y acertado. Bueno, y porque respecto de lo que apuntabas, Pedro Luis, el tema de que Vox le ha beneficiado el movimiento de la calle, yo creo que es precisamente porque Vox es el que habla de los problemas de la calle, porque la realidad es que hasta hace muy poco nadie decía, o sea, ningún otro partido decía no quiero el centro de Menas en Pozuelo. Eso lo ha dicho el Partido Popular ayer, hasta hace nada los estaba repartiendo, ¿no? Entonces, es que nadie quiere el centro de Menas al lado de su casa, o sea, con todos los respetos, nadie lo quiere porque eso tiene unas consecuencias en tu entorno que no son favorables, y es la realidad, y lo vemos todos los españoles. Entonces, cuando a ti te toca y ves que solo un partido, ya no solo por la ruptura de gobiernos, pero en general que su política tiende a eso, pues claro, dices, oye, este es el que me está respetando. Y yo pienso que justo en este tema de la inmigración, el otro día había una encuesta, es que no quiero mentir, creo que no alcanzaba el 50%, un 43% de los votantes del Partido Socialista también estaban de acuerdo con la expulsión. O sea, yo creo que este justo no es un tema ideológico, o sea, es un tema de que la gente no quiere inseguridad en su zona, no quiere problemas en su zona, no quiere que sus barrios cambien, quiere que su hija se vaya tranquila y vuelva con una minifalda como le dé la gana de salir por la noche a su casa. Quieren eso. Ese cambio coincide sorprendentemente con el giro del PP en esta materia. Sí, que de eso te quería, que el giro del PP es extemporáneo. O sea, ellos llevan un mes, 3 semanas, o sea, desde la semana antes del Congreso, ¿sí? O sea, haciendo una serie de declaraciones en un sentido que luego sale otro a confundirlo, como en estos días así de ancho diciendo que necesitaban al PSOE, entonces sí, son malvados y tal, y luego los necesitan. Entonces están haciendo esos movimientos, ese giro copernicano, como si en la cabeza de algunos de ellos creen que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Mucha gente lo cree, ¿eh? A ver si nos da tiempo para ver a Rufián, no nos da tiempo, lástima, pero mucha gente lo cree. Llegando ahí, y yo creo que están corriendo están fuera de tiempo, o sea, no están en el timing y se les puede aguar el guarapo. Bueno, otro ejemplo es lo de ahora del apagón. Ya empiezan a recular en todos los balones de oxígeno que le daban al gobierno. Ya se empiezan a recular, vaya. No, que en relación con lo que ha comentado Pedro, este giro del PP al final se debe a que no tienen principios y son una especie de veletita, ¿no? Como decíamos, de Ciudadanos, que van un poco viendo pues en las encuestas estas internas que manejan ellos, pues a ver qué es lo que se está pasando, y efectivamente están viendo que cada vez Vox está creciendo más, y ellos como no tienen principios, sino que en función un poco de ver qué es lo que está pasando, pues yo creo que cambian ese criterio, ¿no? A eso se debe, vamos, si yo no encuentro otra explicación, a que están muy nerviosos, y por eso veíamos pues tweets como el de la señora Ayuso. Yo creo que esa es la cuestión. Ojo que no cambian el criterio, cambian el mensaje. Luego volverán a hacer lo mismo de siempre. En la encuesta que citabas, Marcela, otro dato interesante es que entre los votantes del PP era mayor el rechazo a la inmigración que entre los votantes de Vox. Sí, efectivamente. Es otro dato interesante. Y otro dato interesante más, que hay que recordar, sobre todo para los que no son de Madrid, es que Pozuelo es el municipio de Madrid y probablemente de toda España con mayor renta per cápita, con lo cual, estando en contra de los centros de Menas, creo que está bien que ya no solamente sean zonas como Hortaleza, como Fuenlabrada, como Parla, las que padecen. Fíjese usted que aquí contamos, aquí propusimos en un editorial que se los lleven a la finca, en Pozuelo precisamente. Nos han hecho caso, joder. Porque en fin, era un juego retórico, no se trata de que os tomaréis en serio. Hay personas que viven en un contexto, y soy el primero, que vivimos en un contexto en el cual tampoco vemos el problema tanto en nuestras calles. Don Pedro Luis Pedrosa, don Miguel Ángel Quinta de la Paz, Mónica López de Paz, Marcela Regía. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche y a ustedes por estar allí. Nosotros aquí seguimos discutiendo y usted ya se puede marchar a donde si quiere. Mañana, más gato. A descansar.